Doctor, el presidente de Libertad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo y tus compañeros ahí. Doctor, si juega el equipo de la Sudamericana contra el del campeonato, ¿quién gana? No, y yo me voy a ver ese partido nomás en la práctica porque es el mejor de todos. El mejor de todos, ¿eh? Sí. Qué linda victoria, Dani Ariel, ¿verdad? El tema es que el de la Sudamericana está ganando y el del campeonato no pudo. Por eso el dilema seguramente, no sé si ahí en la dirigencia, pero entre los propios hinchas, doctor. Sí, los dos son muy buenos equipos y nos permiten, ¿verdad?, tener un plantel amplio que en este momento donde tenemos una seguidilla de partidos y viajes, pues viste que nosotros venimos de repechajes ya. Nos permite alternar jugadores que están frescos, descansan otros. Imagínate, ayer el equipo invierno se fueron 6, 7 jugadores menos que podían estar jugando tranquilamente como titulares. Y yo sí, bueno, porque el técnico tiene herramientas como para poder ir alternando y los que entran cumplen con el ¿verdad? Comienza a entusiasmar, doctor, la Sudamericana, porque Libertad está liderando su llave. Capaz que por ahí pensábamos los de afuera que no le iba a dar tanta importancia a Libertad a la Sudamericana, pero al final de cuentas se armó un mix interesante que está peleando con todo. Sí, bueno, nosotros, yo siempre dije y sostuve de que íbamos a pelear en los dos frentes hasta donde nos daban las posibilidades, ¿verdad? No teníamos un pensamiento así de decir, bueno, vamos a poner toda la fuerza en tal campeonato y el otro vamos a ver qué pasa. La idea era ir llevando los dos hasta donde se podía, ¿verdad? De repente nomás veíamos de que el campeonato local estaba un poco más cerca por la continuidad de partidos, que o sea, nos quedaban pocas fechas para terminar, pero eso no quiere decir que no vamos a prestar atención a la Sudamericana como lo estamos haciendo, ¿verdad? Si vos me preguntás cuál es prioridad, te diría que ninguno de los dos, ¿verdad? Vamos a ir llevando hasta donde se pueda y midiendo los resultados a ver cómo se van dando. ¿Te sorprendió, doctor, tanta diferencia que impusieron contra Newell's? Desde el marcador y hay que hablar en el rendimiento también. Sí, resulta que hicimos un partido muy inteligente. Bloqueamos bien lo que Newell's tenía, aguantamos el ramalazo en los primeros minutos y bueno, y después fuimos imponiendo nuestro juego. Yo honestamente esperaba un poquito más de Newell's, pero hay que darle mérito a los muchachos porque realmente hicieron, como te digo, un partido muy inteligente. Bueno, el torneo hoy, partido importante para ustedes que están peleando, el de Nacional, mañana el Clásico. ¿Qué quiere para el Clásico? ¿Empate? Y haciendo un número es lo que mejor nos quedaría, ¿verdad? Sí. Un empate, pero bueno, vamos a sentarnos a mirar, ojalá sea un lindo partido, espectacular para disfrutar un día sábado, a nosotros que nos gusta el fútbol, ¿verdad? Y ojalá sea un buen partido, como te digo, y se pueda disfrutar de un buen encuentro. Tema de arbitraje superado ya por parte de Libertad. No. Sí, nosotros hicimos nuestro reclamo, en la medida que yo trato de ser lo más ecuánime posible. Viste que normalmente uno salta cuando no le favorece y se calla cuando le favorece el arbitraje. Yo trato en ese aspecto de ser lo más ecuánime en el sentido de hacer resaltar los problemas que nosotros creemos que estamos viendo, ¿verdad? Aún en situaciones donde nos favorecen y en otras situaciones donde no nos favorecen. Pero ya, sí, yo creo que hay que dejarle que hagan su trabajo. Faltan 5 fechas y es normal que se meta mucha presión en este momento, pero yo creo que lo mejor sería para el espectáculo y para ellos que se los deje trabajar tranquilamente y hagan su trabajo en forma profesional. Hablando de tranquilidad, doctor, como hincha de Libertad, más que como presidente, ¿cómo ve lo de Barbosa? Que tuvo errores y parece que necesita serenarse por momentos, que lo mortifican los errores y trata de ir a buscar el partido él, un jugador realmente de jerarquía, de un precio importante y está cometiendo errores, ¿verdad? De que seguramente Garnero, cuerpo técnico, debe hablar con él. Sí, no, pero él sí lo hemos hablado y es un jugador, es un muy buen jugador, es un profesional de primera, que cometen errores
que de repente por la posición donde él juega se ven más que en otro, o se sienten más que en otros puestos, ¿verdad? Si esas pelotas que él perdió contra Olimpia y el último partido, que nos costaron goles, ¿verdad? Son jugadas que se cuestan goles. Si esa misma jugada vos perdés de repente en el medio campo, no pasa nada. Pero sí, tiene toda nuestra confianza, nuestro apoyo, 100%, y sabemos que es un jugador de un nivel alto y que va a dar muchas satisfacciones al club. Ahora el lunes se viene a River, un rival que tanto en su cancha como en Tuyucó ha sido siempre difícil en los últimos 2 años para Libertad. No te diría, en los últimos 2 años River siempre nos costó al Libertad, no sé por qué. Son esos clubes que siempre nos hicieron partido y sabemos que lo del lunes no va a ser ninguna excepción. A pesar de jugar en nuestra cancha, en cancha de River, vamos a tener un partido duro que hay que ganarlo para continuar con las aspiraciones campeonales, ¿verdad? Está, doctor, ayer entre los dirigentes viajando a Rosario veíamos la cantidad de hinchas de Ñul que había fuera del estadio, porque el domingo del clásico y estaban haciendo un banderazo, incluso hubo 100 detenidos allá fuera del estadio de Ñuls ayer, que habrá sorprendido cuando llegaron los muchachos al estadio y vieron tanta gente, ¿verdad? Pero vos sabés que por donde nosotros fuimos, y fuimos con custodia policial, entramos realmente sin mayores problemas. Bien. Pero sí, muy bien la policía, nos custodió perfectamente, no solamente a la ida, sino también a la vuelta al hotel, porque después del partido volvimos al hotel a cenar y a agarrar nuestras cosas. Volvimos a ir al aeropuerto con custodia policial no tuvimos absolutamente ningún problema. Doctor, ¿y cuánta gente había entre dirigentes y estado de Ñul, calculó usted, para comparar un poquito, si hay más gente allá o acá? ¿Cuánta gente había? ¿Había mucha gente dirigente y otros aliados de Ñul o no? Mira, hay por lo menos lo que yo he visto, porque en el entretiempo fui a intercambiar unos obsequios con el presidente del club de Ñuls, me invitaron a su palco. Para que vos tengas una idea nomás, Federico, en el palco de Ñuls, en su palco principal, que tiene así como una antesala con un bar y un restaurante así, donde nos sacamos fotos y tipo cosas así, habrán habido fácilmente entre 40 personas, ahí nomás. O sea que no se respeta absolutamente nada, sobre todo ahí no se respeta absolutamente nada las condiciones de protocolo que nos impone, que de repente son muy rígidas para nosotros, ¿verdad? Cuando nos impone Conmebol allá. No, muchísima más gente que nosotros estábamos entre 3. Bueno, estaban 3 dirigentes. Bien, ahí estamos viendo las imágenes en la ABCTV de lo que fue el banderazo de los hinchas de Ñuls. Ayer entonces la policía lo hizo entrar por otro lugar, muy bien. Sí. Bueno, doctor, exitoso el Buma en la Copa Sudamericana, justamente River también ganó ayer, los dos con un ánimo bien alto para lo que va a ser el partido el lunes. Y está linda la Copa Sudamericana, ¿verdad, Ariel, Dani? Están sonando y después cuando se sumen lo de Copa Libertadores ni hablar. Pero está linda la Copa Sudamericana. Gracias, ¿sí? Sí. Claro. Gracias, doctor, por el tiempo, ¿eh? No, por favor, Federico. Yo soy, como siempre, como le digo, el agradecido soy yo por lo que ustedes me permiten ponerme en contacto con la afición deportiva humanera. Ahí está, el doctor Benitore, sí. Saludo a la gente de Libertad, en serio. Martín Foy me dice, y es cierto, el equipo que más veces ganó en Argentina es Libertad, por torneos internacionales. Es la 7ª victoria en Argentina entre Copa Libertadores y Sudamericana de Libertad. Sí, yo creo que por eso este tema de los números, ¿no? Creo que cuando Benru tiraba los números también, cuando Cerro había ganado en Colombia, el tema es el cuándo y el peso del partido. Claro. O sea, voy nomás que el Libertad coincide con la gestión exitosa desde el 2000 para acá y también coincide con una especie de declive de los equipos tradicionales de la Argentina y muchas veces se han dado esos triunfos contra equipos que capaz no eran tan tradicionales. Porque vos mirás la estadística y dices, ¿cómo es posible que este equipo haya ganado tanto, pero llegó a una instancia menor que el otro que capaz no ganó
pero era otro formato. Claro. Pero no se puede negar Yo me que hay acuerdo, una gimnasia en ese sentido. entre las más resonantes contra San Lorenzo de Almagro, el mismo día que jugaron Guaraní y Boca en cancha de Olimpia, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo bien incluso porque la gente de la televisión argentina, que era Viñolo y Macaya Márquez, estaban al lado de nuestra cabina, en cancha de Olimpia, y miraban nuestro monitor y miraban que Libertad le estaba ganando a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, un muy buen equipo de San Lorenzo. Y me acuerdo que Viñolo dijo, mira cosa seria Libertad. Y ese fue Libertad que hizo una primera rueda excelente y quedó afuera con Estudiantes de La Plata. El penal que inventó el árbitro de Exactamente, La Plata. contra Miguel Zamudio, ¿no? No me estoy acordando. Para mí que fue Miguel Zamudio y que lloró incluso Miguel Zamudio porque le... contra Estudiantes. Contra Estudiantes. Sí, la ida, allá en el Estadio Único. Claro, perdió 3-0. Y ahí se liquidó la serie. Y ese fue Estudiante que sale campeón después de Estudiantes, ¿o no? 2010 fue eso. No, 2009. 2009, el equipo de Boselli. Claro, y bueno, y sale campeón de Estudiantes, y ese Libertad, por ejemplo, le ganó a San Lorenzo de Almagro muy bien, y San Lorenzo tenía mucho. Acá hay de local en el Feliciano Cáceres. Sí. También le gana, que Orión se rompió los ligamentos. El arquero, yo te iba a decir, fue una jornada complicada. Entró un arquero suplente y se comió un gol, de Patito Aquino, creo. Sí, un remate medio de media distancia que... Después otro partido, Dani, que fue importante. Ahí está Libertad San Lorenzo en el Feliciano Cáceres. Sí. Gracias, Oscar. Sí, ahí está, El gol que le hacen a... no me acuerdo si se llamaba Champán el arquero, Algo así, creo que... Algo así era. Sí. Ahí también a Patito Aquino. Mirá qué fútbol no recuerdo, ¿no? ¿No es Campañero? No. No, si Orión era el titular y se rompió el ligamento y entró este chico. Debutó y se comió el gol. Otro partido que recuerdo que si Banfield ganaba, pasaba. Libertad le gana a Banfield en su cancha. Ahí, como dice Dani, no es uno de los grandes, ni tampoco copero, pero le gana su cancha. Después le gana a Tigre y a la Núcleo también en Buenos Aires. Entre los resultados que estoy mirando, mira un poco, Martín, los otros resultados. Estos son a pura memoria. Esa es la famosa... Lanús, Newell's, San Lorenzo, Huracán. A Huracán en la Sudamericana. ¿Te acuerdas Huracán cuando 5-1? Saúl Salcedo jugó en Huracán. Y no sé si ese fue el primer gol de Tacuara con la camiseta de Libertad, Sí. ¿Sabes? Ya que vos estás hablando de jornadas simultáneas. Sí. Esa es la jornada que hace poco recordábamos con el fallecimiento de Rosario Martínez, cuando Cerro le gana a Fénix sobre la hora con el gol de Pablo Velázquez. Y Libertad estaba jugando en Parque Patricios. Ya que estamos hablando que andaba tan mal Huracán que después vino Alfaro acá a dirigir con un Villama, así era. Es más, creo que ese 5-1 ya estaba nominado, pues tipo Gustavo Florentín dijo, yo voy a ver nomás de la grada porque yo sé cómo viene este equipo. Así mismo, acá está. 1-0 en el 2007 a Banfield. Pues ya llega el mensaje y me bloquean mi lectura. 1-0 2009 a San Lorenzo. 2010 2-0 a Lanús. Por favor, como ya no a ver. 2013 2-0 a Tigre, 2017 5-1 a Huracán, 2018 2-0 a Atlético Tucumán y 2021 3-1 a Newell's. Ahí está. 2009 Libertad 2, San Lorenzo 0, Patito y Miguel Jiménez. El partido que estábamos recordando recién. Y ahí Oscar colocando el partido que recordamos en la Sudamericana contra el Globo. Pero, o sea, esto para decorar... Ahí está contra Huracán, dice Oscar Díaz, Claro, por eso. Esto para decorar un poco lo que comentabas como dato anecdótico. Porque hay que decir, yo aplico lo mismo cuando se armó el sorteo de la Libertadores y la Sudamericana. A mí me dio la sensación que si se daba esto, entiéndase, Nacional de Medellín ganando su serie contra Libertad, Nacional de Medellín era favorito. Creo que en eso Federico se acuerda porque acá estábamos haciendo el tema del sorteo y cuando se da que se puede dar un Guaraní Libertad, pero creo que todos sabíamos que ahí el cuco era Nacional de Medellín. Era que Nacional yendo al grupo de la Libertadores y Libertad yendo al grupo de la Sudamericana, los dos iban a ser favoritos en sus grupos. Nacional lo demuestra, ganó muy fácil contra Católica al inicio y más allá que jugó con hombre más, sacó un empate de visitante en el 4-4 en el mejor partido de esta semana de la Libertadores en Montevideo. Libertad, colocando un equipo suplente, le ha ganado con autoridad Palestino y ayer con mayor autoridad aún más a Newell's,
porque todos están en esta, porque veía que el Mono Burgos también puso una especie de mix, guardó algunos El jugadores clásico. por el tema del clásico. Entonces, voy nomás a que, más allá que pueda sonar impactante, mira una victoria evidente. Libertad para mí es el candidato a quedarse, ni siquiera de ganar, a clasificar, porque clasifica uno como Nacional de Medellín, más allá que entró por el repechaje, es para mí uno de los candidatos a pasar a octavos de final. O sea, para dimensionar ese choque de la fase 3 que hubo en la previa de la Copa Libertadores, que no porque vos te vas a la Sudamericana, no, Libertad, y mira que Palestino News y Atlético Vianense también lo ven al equipo paraguayo como el rival. A Libertad se lo ve muy bien hace varios años ya. Hay que en decir también Argentina. acá lo que tiene que ver con un plantel frondoso, porque fíjate, vos planteaste si tal equipo juega con A, B, ¿qué pasaría? Planteamos acá. Y Libertad tiene recursos, variantes para armar dos equipos, casi dos equipos, no dos equipos, pero casi dos equipos, que es competitivo al final también que juega a nivel internacional. Y además de lo frondoso que es el plantel, de la riqueza que tiene, también habla esta situación de la manera en que toman. No es porque es Copa Sudamericana nomás, listo, y que pase lo que Dios quiera, no, sino que están mentalizados y enfocados, evidentemente, de hacer una buena campaña, de ir ilusionándose a medida que van llegando los partidos y las etapas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el entusiasmo que decía también Federico, a mí me parece que tiene que ver con los resultados, porque por allí creíamos que ya era misión cumplida cuando Doce ganó el cruce paraguayo, cuando River ganó el cruce paraguayo, y que después estaban ya como actores de reparto. Pero están haciendo buenos partidos, River a Corinthians, allí otra vez, 12 de octubre, demasiado luego Libertad. bueno. Entonces como que nos prende a nosotros, nos enchufa Peñarol a partir de estos Peñarol resultados. goleó a Corinthians, ¿verdad? Le ganó 2-0. ¿Cuándo? 2-0. ¿Aquí quién fue goleador? ¿San Pablo? No, San Pablo. ¿A la creo. pucha? No. No, tenía acá un reporte que me habían enviado. Después ya está con eso. Lo de Peñarol es, entre comillas, llamativo porque gana de visitante. Claro. Claro, o sea, gana en San Paulo el duelo contra los Digo, porque a partir de ahora, ¿verdad? Como que juega 12 de octubre River y como que nos despierta más expectativa de querer ver a partir de estos resultados. Claro, 12 de octubre en su grupo está con 4, Sí. Central 3, Huachipato 1 y San Lorenzo 0. A ver, yo creo que en el caso... Y lo de River que estamos viendo, primera salida internacional, Dani Ariel, para dimensionar lo que significó, primer partido afuera del Quelito por un torneo internacional. Sí, o sea, el famoso primer viaje, el cual se ilusionaba la gente de Guaireña, la gente de River, la gente del 12 de octubre, no así Nacional, pero cuando marcábamos esto, y lo que apunta Ariel es cierto porque... 12 de octubre tampoco, ¿no? Claro. Ya había tenido Copa... No, claro. Sí. Creo que todos, cuando Ariel mencionaba, ¿cómo es? Misión cumplida. Y el mejor ejemplo es River, ¿sabes por qué? A River este entusiasmo, entre comillas, que nos genera a los que vemos desde afuera, nos garantizó la continuidad de Landaida. Fíjense, o sea, Landaida logra la clasificación a la fase de grupos y se fue, porque en el torneo local es un equipo que está descendiendo. O sea, por eso son lecturas distintas. Lo que es el torneo local, fíjate, River, Landaida clasificó en el mata-mata y es Chito quien está jugando la fase de grupos, y nadie te va a garantizar, si es que no levanta en el plano local, que se mantenga cierta estabilidad. Podremos decir lo mismo de otros equipos, pero lo que pasa es que creo que íntimamente el futbolero era, bueno, ya cumplieron, y es muy probable que allá por la cuarta, quinta fecha de la Sudamericana ya lleguen eliminados. Pero al meter triunfos y contra quiénes, y empates contra quiénes, ¿de qué forma? Primer punto, da la sensación que van a llegar con vida a las últimas fechas. Y si metes un buen resultado, ¿por qué no ilusionarse con entrar en octavos de final? Yo creo que eso pasa con los otros dos coperos de la Sudamericana, mientras que lo de Libertad, por tener un plantel frondoso, entre comillas, se puede dar este lujo. Y si el equipo titular no funciona, yo creo que desde el martes se puede dar ese debate. Esto de que, porque, a ver, el equipo suplente, entre comillas, porque ayer el diferente fue Bocanegra en relación al que había colocado contra Palestino, donde había jugado Ramón Martínez. Y Bocanegra era del equipo titular. Fíjate que ahí se puede ir ya dando algunas transformaciones.
porque si el lunes Libertad, más allá del resultado, no convence de lo futbolístico, van a decir, espera, el famoso que jueguen lo de la Sudamericana, el torneo local, porque lo que Vamos a está, hacer algunos cambios por ahí, sí. claro, lo que está muy claro es que la gran prioridad es el torneo local, o sea, y esto inclusive lo habíamos debatido antes de que Libertad quedara fuera de la Libertadores. A mí me daba la sensación de que se apostó al torneo local, y ahora con el tema de que es Sudamericana en vez de Libertadores, creo que ya ni amerita la discusión, y lo ha hecho Garnero en sus 2 presentaciones a nivel internacional. Pero de paso recuperan jugadores acá, ¿verdad? Como Martínez, Ferreira, el propio Ferreira Demonio. está muy bajo. Sí, sigue todavía en ese derrotero. Lo gritaba Garnero porque para él también muy especial. Ayer bien Vareiro. Dirigir a un equipo paraguayo en Argentina. El Demonio bien. Sí, bien. Aparte de marcar, asistió, corrió, fue muy influyente en el juego de Libertad. Fíjate, Demonio, por ejemplo, es suplente. Suplente ahora. Y para mí Demonio fue figura contra Palestino, fue figura ayer. En el segundo tiempo, más allá hablando de estadísticas, la nueva olla le sienta demasiado bien al Demonio. Y mira que dentro de todo Tito está jugando bien. Fue uno de los puntos altos ante Nacional. Pero se genera esto. O sea, y vos decís, espera, Vareiro es más que Tito, o qué pasa con Bugarín. Ayer, por eso decía, yo creo que el que está desentonando ahí, por ejemplo, arriba es Bugarín. Para mí fluctúa mucho. Y lo de Seba Ferreira, de que tiene un bajón. Después de lo que había hecho en el 2020, este año arrancó muy mal el ex Olimpia, Sol y fútbol mexicano. Fútbol mexicano. Bueno, observando entonces a través de la TV también lo de Libertad. Tiene razón Johnny, sí, River había jugado con Deportivo Cali la Sudamericana pasada, que había quedado eliminado. El día que el juego de revancha fueron con los taxis, sí. Me acuerdo, Palito Pereira y compañía. Saludos para Gabriel Liberteño. Recuerda el árbitro brasileño Pelado, que siempre nos decía, ¿quién era? Ever López, el que sancionó aquel penal. Recordar un poquito lo que fue el partido de vuelta de Libertad de Estudiantes. Me acuerdo aquel partido 0-0 en cancha de Luqueño. Para la gente que no recuerda la jugada que estamos hablando, es una jugada que hoy con VAR se anularía. O sea, claro. la de la ida ahí contra Estudiantes. Sí, imagen histórica. Y acá me llega Gabriel Liberteño que porque fue expulsado Zamudio, que vio el partido de revancha al lado de Miguel y estaba muy dolido todavía porque llora, no un jugador. Fue muy llamativo que los pulsan y sale llorando, ¿te acuerdas, Ariel? De hecho, ese penal lo convierte Boselli. Bueno, nada más y nada menos. ¿De qué estamos hablando? Año 2009. Libertad tenía un envión terrible y lo bajó Estudiantes de La Plata. Entonces así está el fútbol paraguayo. Copa Sudamericana, bien 12 de octubre, bien River, bien Libertad. Y en este resumen que se hace cada viernes o jueves de noche con la actuación de los 5 coperos, otra vez una buena semana. Porque, a ver, dirán, si la semana pasada, entre comillas, la mancha fue la de Olimpia con la derrota en San Cristóbal, esta vez es lo de Cerro por no haberle ganado a La Guaira, pero ayer analizábamos que tiene ese colchón de lo que había logrado en Bucaramanga, porque decís, ganó Olimpia, ganó Libertad, ganó River, aguantó 12 de octubre en Chile contra Huachipato, y Cerro, bueno, o sea, tampoco es que perdió, pero, o sea, vos haces, y por eso es que yo no entro en esa. Porque si no, mira, qué bien que está el fútbol paraguayo, O sea, los 5 están ahí con posibilidad. No va a faltar que digan, hasta los chicos, hasta los que están en el descenso, le hacen partido. Todo bien, fenómeno aislado. Mira que eso era un tema de debate cada vez que. Sí, pero por eso yo no compro eso, porque para mí no es. O sea, no es. Por eso. Para mí tampoco. Déjeme decir. No estoy. Si no me la voy a decir que la cosa se va a dar vuelta en cualquier momento. No estoy con eso. No. Todos los puntos son bien habidos. Pero no voy a decir que nuestro fútbol está cotizadísimo, porque nuestros equipos que están peleando el descenso estén arriba. Es un torneo muy especial el de la Copa Sudamericana. Hay 12 de octubre le ganó un equipo mucho más tradicional como Central. River le ganó a Huancayo, ¿verdad? Que venía de perder mal, pero el resultado final no es que estén bien. O sea, todos conocemos el día a día de las precariedades con las que se vuelven los clubes, ¿verdad? Yo te digo, para mí son fenómenos aislados. Sí. Es más, los 5 pueden meterse para la siguiente ronda,
Y eso no es que mágicamente va a cambiar nuestra realidad. No. Lo que es real es que hay un grupo humano que se embala. Yo creo que Luqueño llega a la semifinal hablando de... por un grupo humano que aprovechó un fixture. Primero, Luqueño jugó contra La Guaira aquella vez. Sí, señor. Uno de los primeros partidos. La Guaira recién aparecía. Creo que el fue gran la primera rival vez que le conocimos a a La Guaira, sí, sí, aquella copa. El gran rival de Luqueño sí fue Paranaense. A ella era otro level, ¿verdad? Como se dice. Pero tenía un esquema allanado hasta enfrentar a Paranaense. No había enfrentado a grandes rivales. Ahora está claro que con la irrupción de los eliminados de Copa Libertadores es difícil o diferente el tema. Mira que hizo partido a Santa Fe y uno se acuerda de la imagen de Marcelo Báez. Sí. Y era terminó siendo campeón. Era un Santa Fe horrible, era. El Santa Fe de Peluso. Imagínate que las dos finales terminan 0-0 con Huracán. Sí. Huracán contra Santa Fe. Y termina ganando por penales. Era un equipo muy físico, muy especulativo. El último gol que marcó ese equipo campeón fue hace poco lo recordábamos, a Perlaza, que hizo un gol con Nacional de Medellín en el repechaje de ahora, cuando Luqueño estaba para el segundo gol. O sea, ya que mañana es el centenario, o sea, una caricia y nostalgia para el hincha del Sportivo que viene de Palias y Palias. Se va a acordar lo que era el estadio. El partido estaba para un 2-0 después del tanto de Giovanni al comienzo. Lo estaba piloteando. Entra Perlaza y a los 30 segundos saca un zapatazo de casi medio campo y gol. Esa fue una gran copa de Jorge Ortega, me acuerdo. Sí. Creo que después le pasa a Brasil incluso. Y después ponemos en contexto otras semifinales diferentes, porque fueron ante otros equipos. Cerro Porteño contra Fluminense, la batalla de Maracaná. Sí. Fluminense tenía a Thiago Silva, a Thiago Neves todavía, tenía un gran equipo Fluminense. Cerro tenía un muy buen equipo también. Y la otra de Cerro fue contra el Nacional de Medellín, con Armani y compañía, que la otra vez estábamos recordando la de Beltrán. Bocanegra, Mejía, Borja. Borja. A ver, ese 2016, Nacional por gesto humanitario no hizo el doblete que habían logrado Olimpia y San Pablo en el 90 y 93. Tal cual. Y después, Libertad contra Lanús, 2013. Lanús termina siendo campeón. Gustavo Gómez. Me acuerdo. Allí es registrado por exactamente. Y me acuerdo que Lautaro Acosta hizo un gran partido aquí, porque Lanús ganó el partido de ida. Libertad ganaba el partido de vuelta con goles de Torito González. Sí. Y aquí no hace un penal tonto y ahí clasifica Lanús. Y después la otra fue con Independiente Avellaneda. Claro. Sufriendo Independiente hasta el último minuto aquel tiro libre de Sasá. O sea, también jugaron semifinales contra equipos poderosos que terminan siendo campeones después. Sí. Fluminense perdió la final con Liga, ¿no? Sí. Aquella copa que gana Fossati. Y tanto Lanús como Independiente terminan siendo campeones con muy buenos equipos en aquel momento. Quizás, porque a ver, en estas estructuras de la Sudamericana, por eso estamos hablando solamente de la Sudamericana, porque en ese 2015, cuando Luqueño llega a la semifinal, Guaraní había llegado a la semifinal contra nada más y nada menos que River de la Copa. Sí, claro. Entonces, voy nomás a que esa semifinal contra Lanús, fíjate que después Lanús juega en la final contra Ponte Preta, un equipo de la segunda división. Sí. O sea, hay veces que vos decís, miran por lo que fue el fixture. ¿Cómo no le tocó después, no? Sí, uno dice, mirá si Cerro en vez de Nacional de Medellín era Chapecoense. Pues Chapecoense fue contra San Lorenzo de Almagro y Nacional de Medellín jugaba la Sudamericana. A ver, es el último año del viejo formato, donde el campeón de la Libertadores tranquilamente podía jugar Sudamericana. Pero es un poco ese pantallazo que hacemos. Y el disparador fue la victoria de dos equipos que tienen realidades totalmente distintas y van a chocar el lunes, ya con el resultado consabido en el caso de Libertad. Pero, o sea, demasiado bien lo que han hecho 12 de octubre y River, porque son dos equipos que están comprometidos, más River que 12 de octubre, pero en las primeras dos fechas se han asegurado que por lo menos eliminación tempranera no va a haber allá por la cuarta y quinta fecha, que era un poco la proyección que mucha gente podía hacer luego de haber asegurado $900,000. Bueno, capítulo sudamericano, lindo jueves para los equipos paraguayos. La Riera, el técnico de Peñarol, La Riera. Y el que fue ayudante de Peluso aquí no dice un oyente, el técnico de Peñarol fue el ayudante de Peluso, La Riera, Mauricio La Riera,
Creo que dirigió incluso en la primera de Sol de América un tiempo. Marcelo Báez, hoy en día suplente en General Caballero de Juan León Mallorquín. Sí, el lateral izquierdo. Sí. Volante izquierdo. Gracias al aporte de todos los amigos de WhatsApp. Estamos activando. ¿Qué están haciendo? ¿De dónde están? ¿De qué lado? Hoy último día de abril. Envíen también sus menús. También para matizar un poquito, ¿verdad? Es un fin de semana especial. Más allá de la preocupación, todo lo que nos pasa como país. Un fin de semana especial. Primero por... Hoy un día muy significativo para muchos maestros, ¿verdad? Que diferente a todos. Estábamos hablando esta mañana que el regalo hoy es un video por WhatsApp de los chicos felicitando a los maestros. Mañana el Día del Trabajador, con todo lo que significa quienes tenemos la bendición de seguir trabajando y quienes han perdido el trabajo. Y en medio de eso el clásico, un fin de semana donde se mezclan un montón de cosas, y nosotros estamos acá para tratar de, por supuesto, entrar como siempre en sus hogares y pasar un buen momento, a pesar de algunas opiniones que nos puedan gustar. Algún título puede dejar a Ariel muy contundente, ¿verdad? Pero estamos para eso, repito, en medio de un momento muy complicado a nivel país. Arrancamos con Edgar. ¿Qué tal, Edgar? 12 en punto, che, arrancamos. Bien, Federico, saludos a todos. Porque amamos cuidarte, cuidamos también tu economía. Por eso, los días jueves 29 y viernes 30 de abril llega una edición especial de descuentos reales que van hasta el 50%. Hoy último día, con todas las formas de pago en todas las sucursales de Farmacia Catedral Delivery. 627-7000. Renovate con Bristol. Trae tu celular viejo y te cambiamos por uno nuevo. Aprovecha los descuentos en todos los modelos. Sí, como escuchaste, en todos los modelos. Escucha esta super oferta. Celular Huawei i6, precio normal 18 cuotas de 134.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atentos, futuros CEOs. Iniciative Escuela de Negocios lanzó un nuevo programa de formación exclusivo para futuros CEOs. En estos tiempos tan desafiantes e inciertos, es necesario prepararse como líder para hacer de la empresa una fuente de ingresos sustentable. Si querés conocer más sobre el programa de alta dirección de formación de futuros CEOs, solicita más información a través de sus redes sociales. Encontralos como @Initiative Initiative Escuela de Negocios. Seguro pasaste por Milano Casi Alberdi y te fijaste en la nueva estación que están por habilitar. Petrosur. Petrosur levanta la bandera de la calidad internacional certificada y el menor precio del mercado, mucho más cerca para que llegues a donde quieras, y además están de promo. Aprovecha ya para cargar su fórmula a menos 300 guaraníes por litro. Nos vemos en la nueva Petrosur Milano Casi Alberdi. Bruno está con unas mini vacaciones. Mañana va a estar relatando el clásico. Digo, para la gente que está preguntando aquí si es otra la causa. No, está todo bien, gracias a Dios. Y mañana va a estar relatando el clásico. Estará por Ñupo y disfrutando de la naturaleza. Disfrutando, sí. ¿Qué es lo que va a hacer allí hasta ahora? Con este sol radiante, mediodía. Porque es un hombre ya también que está buscando ese tipo de sensaciones, ¿no? Y paz, se encuentra la paz por allí. Tranquilidad. Sí. Y está bien, pero y nosotros estamos acá y él también. Sí, paz, claro, claro que hay paz también, pero... Claro. Pero vos sabés, Federico... Paz no hay, se disfruta la paz, ¿no? La naturaleza, vos sabés. Esta es una mesa pesada. ¿Quién paz? Saludos para Gabriel Liberteño, que está con la directora, porque están comiendo asado, haciendo asado en el taller. Claro, porque mucha gente hace asado hoy, porque mañana se presenta ya al lugar de trabajo, ¿verdad? Bien, ahí distanciados. ¿Qué puede? El patio, hermoso sol. No, está muy lindo el día, está muy lindo el día. Le cuento a la gente que no está aquí en Asunción. A ver. Mira un poco. Qué locura. No, está bien, Bruno, le digo a Fabián. Estamos diciendo justamente eso, ¿no? Bien. Ese mismo trayecto que hizo Chapecoense hicimos nosotros a Medellín, pero no quisimos firmar con la línea, ¿cierto? Cerro Porteño viajó una semana antes a Medellín
pero no arregló con el charter en cuestión. Que Claro, Se fue con otra empresa. no, y Charter que había llevado a Sol, por ejemplo, cuando jugó Nacional Medellín. Claro, Sol, Selección Argentina, Abel Horizonte, nada más y nada menos. Pero viste que cuando se supo el tema del combustible, aquí Claro. en el mundo, una No, cosa cierto. es de Buenos Aires a Velo y el otro Sí. era acá desde el sur hasta allá y la Cier- mía. Cierto, porque Cerro viajó una semana antes. Porque era partido de ida, era el de Chapecoense contra Inclusive había Nacional. gente que levantaba fotos diciendo servicios acá. No, yo me acuerdo que yo mismo en la transmisión nos saludaba quien falleció lamentablemente, que era el encargado de Lamia, que estaba muy contento porque había cerrado con San Lorenzo de Almagro. En esa copa cerró con muchos clubes, en esa Es que Copa yo me Sudamericana. acuerdo que por ejemplo, cuando Sol viajó, lo había hecho a través de esa... Gustavo Espínola, exactamente. Sí, por Gustavo eso. Espínola. Saludos de la ciudad del amor, dice David Acuña. Un gran saludo, David, para vos también. Maluque quiere hacer una consulta. ¿Sí, Maluque? Escribí, hermano. De Santa Rosa del Aguaraé. Un asadito, Asadito, mirá que bien se ve esto. Desde Suiza me levanté a las 4 para ver la Olimpia. Por suerte y mucha suerte ganó Marcelo Chevela. ¿Qué tal, Marcelo? Bien en Suiza, qué lindo, che, me imagino escuchándola a la radio. Buena reflexión, Federico, será un trámite el día de trabajo porque muchos hemos perdido el trabajo y estamos pasando un momento difícil. Ni siquiera podemos festejar con el infaltable asado por las restricciones que nos dejaron desamparados y sin el pan de cada día. Mucha fuerza porque debe haber esposa, hijos o hermanos, padres, realmente mucha fuerza para todos los que han perdido el trabajo. En serio, el trabajo es el principal derecho que tiene el ser humano. Saludos para todos, especialmente para don Daniel Chung, dice feliz día del trabajador. Humarelo, Víctor Abel Cantero. Habilitar el audio WhatsApp, no, eso es solamente propiedad del señor Bruno Pong. Él incluso autoriza a los coordinadores o a la gente de Ninja Opina. Cierto. ¿Verdad? Pero no, nosotros no podemos. Te escucho de Argentina. Hoy cierran todo por 15 días, sí, leímos. En Argentina la restricción es de 8 de la noche a 6 de la mañana. Hasta el 21 de mayo se cierra todo. Freddy Pereira de Ciudad del Este. ¿Qué pasó, Eri López? Bueno, nos metemos en el clásico. Hoy pasaba tempranito y mirá cómo trabajan los jugadores. ¿Vos sabés qué pasaba? A las 8 menos 10 por Cerro. novena. Sí. Y estaba saliendo bañadito el Popi Muñoz con su vehículo. Imagínate a qué hora se va a hacer la rehabilitación. Sí, la Qué verdad. profesional, ¿no? Pero Imagínate, también- ha de comenzar a trabajar a las 6 de la mañana, me imagino. Claro, para... pero también del otro lado, a ver, es su gran objetivo y es lo único que tiene disponible. O sea, ya que vos estabas hablando del tema de cómo el tema de la pandemia y las restricciones ha cambiado todo, ha pasado, ¿no? Capaz en una normalidad uno hasta se podía, entre comillas, quejar, uy, mira un poco qué carga de trabajo, mira la seguidilla. No, claro. Y en el caso, bueno, hago nomás esa analogía para entender, Popi, las ganas que, si alguien le dice a las 3 de la mañana tenés que ir y sabes que se te va a achicar 10 días de recuperación, a las 2:40 ya va a estar allí. Digo, el tema de la hora porque me sorprendió. Vos sabés que cuando lo veo salir duchado, digo, ¿cuándo jugó Cerro? Pero él no juega. Claro. ¿Verdad? Porque parecía, no sé, como que después del partido que iban a dormir, uno podía pensar, ¿verdad? Pues muy temprano para ir saliendo del club. Aquí hay chorizo, morcilla. Saludos, muchachos, feliz día al trabajador. La gente de Ciudad del Este. Federico, decime por qué no está Bruno. ¿Te parece que vos le decís, por ejemplo, acá estamos con Dani Chung y espera, escucha y ahí te preguntas, ¿dónde está Dani Chung? Y acabamos de decir, ¿Bruno está donde, Ariel? Disfrutando de... decí, por favor, vos que tenés bien... O Campo Fino. Él le puso Campo Fino. Newpoint. Así hace el pueblo, sí. Newpoint, ahí está. Vos estás en camino de hacer algo así tipo... No, de Barrio ninguna Cerrado, manera, no. Pero es un poco... Sería una suerte de miniatura en relación a lo que... a esa extensa... Pero ya te estaba zona. escuchando de cómo es la paz, la tranquilidad, después el estrés acá de tener que aguantar a Federico, a quien te habla, a Bruno, ¿verdad? Sí. Con razón ya... A Marini y su libertinismo de la De la mañana. mañana, sí. Sí, no, un montón de cosas. Otro un tema. Muy buena la anécdota ayer en el Twitter. Saludo. Hay una nueva aplicación de Twitter ahora donde se hace tipo una charla donde participa un montón de gente. Ah, no, esa vieja.
Yo no sabía. Sí, sí. Vos sabés, inclusive esa es una respuesta de Twitter para una aplicación que se llama Clubhouse. Entonces los de Twitter dijeron, es como cuando viste, Instagram para reaccionar ante Snapchat con el tema de las historias. La historia es producto de una aplicación que se llama Snapchat. Entonces lo de Instagram dijo, espera, yo quiero eso. Entonces dijeron, yo voy a comprar, y lo de Snapchat, a diferencia de Facebook, le dijeron, no, yo no te voy a vender. Entonces, no me vas a vender, yo voy a crear lo mío. Y terminan comiéndose al original, que son las historias de Instagram. Claro. Entonces, en el caso de Twitter, que trata de emular, el flip del Twitter sería la historia del Twitter. Y eso que vos mencionaste... ¿Cómo se llama? Fleet es la historia. Claro, la historia. Después, ahora salió lo del Clubhouse, que es una aplicación donde vos tenés a uno o dos, o la persona que vos seleccionas, que son los que pueden estar hablando. Claro. Y el resto puede entrar como en un auditorio. Así me parece un foro. Exactamente. Un foro y ahora Twitter dijo, ellos hacen eso, nosotros también vamos a hacer eso. Y han habilitado ese. En estos tiempos de pandemia donde hay gente que necesita interactuar. Bueno, anteayer nos invitaba a Víctor Sostoa, el colega, el compañero, y ayer Harry Potter, Edgar Cantero. Entonces contamos unas cuantas... Instagram no, ¿por Instagram o por...? No, por Twitter. Por Twitter. Pues vamos a decir, Ariel, acaba de explicar, Dani, acaba de explicar 5 minutos, hermano, del tema de... Escuché que es una aplicación vieja. Pero yo te pregunté, Ariel estaba pensando Instagram, puede ser... No, vos sabés que... Hay tantas alternativas. Vos sabés que aparece Ariel en la parte alta, donde están las historias, ¿verdad? Yo tampoco no sabía. Acá, por ejemplo, ¿verdad? Esto, mira, en la historia aparecen 2 circulitos y este es el... Harry Potter no sé qué, lo mirá, sigue todavía. Y acabo de apretar y entras tipo a un foro que es moderado por una persona, como dice Daniel, por 2. Sí. Y después todas las otras personas que están prendidas al foro. Ayer, por ejemplo, había gente de Florida, de Encarnación, Florida, digo, de USA, y pueden entrar. Tipo, pidieron permiso, entran para opinar, para hablar, para hacer una pregunta. Muy lindo, muy lindo. Y sale del teléfono nada más. ¿Qué pasó en la Copa Paraguay? No está todavía programada. Están los participantes, está el sorteo, pero todavía no, ¿cómo decir? No está calendarizado. Anoche estuvo Johnny en Twitter con Chippy. Me perdí, bueno, pero yo estaba en otro Twitter, pues. O sea que se van haciendo los muchachos ya en diferentes formas. Claro, el gancho de eso, Federico, Ariel y audiencia, es darle la opción. A ver, si vamos un poco a la esencia o la naturaleza, Twitter es básicamente eso, pero en materia de texto. Por eso, vos elegís a quiénes seguir, y esas personas, al tuitear algo, vos estás leyendo, no de forma simultánea, pero en el timeline, a varias personas haciendo varios comentarios. Entonces, eso... eso termina. Claro, eso llevando a lo que es esto, es un poco, claro... tipo en las películas o viste, por ejemplo, los colegios o las universidades norteamericanas, donde tenés las conferencias donde hay, ponele 10 salones donde están disertando 10 personas de 10 temas más distintos, y vos decís, espera, y no estoy muy seguro de qué escuché, voy a entrar un poco en y le escucho a Ariel disertando sobre hablando del clásico, por ejemplo. Claro, y después entré y digo, ¿sabes qué? Yo esperaba otra cosa. No me enganche, entonces salgo a los 5 minutos y voy al otro cuarto donde está Federico. Está bien. Y está hablando capaz de otra cosa, está hablando de rock, entonces voy a escuchar. Mira, me estoy enganchando, pero pasaron 20 minutos. Bueno, ya está. Salgo, me voy al otro cuarto donde está Edgar González hablando de locución comercial. Entro. Entonces, es un poco eso. O sea, vos entras cuando querés, vos salís cuando querés. Bueno, como dice Johnny, no tiene cámara, ¿verdad? Y entonces hay más privacidad, vamos a estar en tu cama y hablar, dice Johnny, ¿cierto? El desafío es que cada vez todas las redes se van a ir pareciendo, porque todos van a copiar lo que entienden que es bueno, y después van a decir, espera, esto es bueno, a lo que decía Johnny, pero hay un segmento que dice, mira, el live del Instagram, donde vos traes, como, a mí eso no, y tampoco es que le quiero, yo le quiero escuchar, pero no le quiero ver, entonces, bueno,
entonces le buscan esa vuelta y... Pero está bueno porque incluso por el teléfono como querés, podés te servía algo en la cocina y está el teléfono allí. Ariel no tiene la aplicación nueva, yo no sé... Capaz que porque es mi... yo creo que la tengo... No, la tengo, por eso me aparece... Estos circulitos son, ¿verdad, Dani? Sí, claro, como claro. El Instagram también, que te sale así, ¿verdad? Entonces yo ahí... Algunas historias. Le damos la bienvenida a Espacios. Ocurren las conversaciones de audio en directo, funciona así. Cualquiera en Twitter puede escuchar. ¿Querés hablar? Solicita hablar con un solo toque. Mira qué bien, che. Está lindo. Vamos a contar historia ahora a la noche ayer, ¿verdad? Estaría mal. Estaría mal. No, porque la gente hoy es un buen día, por ejemplo. Hoy es un lindo día para hablar de clásico, ¿no? Y no hacemos el tema de cámara, sino el... ¿Cómo se llama, Dani? ¿El de Twitter? Y lo que vos dijiste, ¿cómo es? Leí recién. Sí, a mí los términos de Twitter son muy feos, o sea, el fleet, estudio y eso, pero yo lo relaciono a lo que es el Génesis, pero sí, Twitter tiene la capacidad de hacer, fíjate, Federico, inclusive, Twitter, vos podés tuitear audios. ¿Sabían eso? Yo no sabía. Vos podés tuitear audio. A la puta, nosotros estamos atrasados, ¿eh? ¿Qué atrasados estamos, Federico? No, o sea, por ejemplo, a ver... Unirte a este espacio ahí, en vez de, viste que vos tenés 140 caracteres y vos tenés que ceñirte a eso, ¿verdad? Y vos decís, bueno, hoy no tengo ganas de hacer el post partido en 140 caracteres y lo voy a hacer en audio. Y lo puede hacer. O sea, y es lo que la vez pasada hablamos con el tema de... Y ahí tenés el numerito que te dice, bueno, cuántas veces la reproducción o visto en ese sentido. Pero sí, cada vez las plataformas van también innovando las herramientas y todo eso. Lo suyo, ¿verdad? Es que, Federico, si vos te pones a pensar, hace 10 años lo que era Twitter y lo que hoy es, o sea, se parece muy poco. Está el caracú, la naturaleza, la esencia de lo inmediato, del texto, pero antes, hasta para el tema de levantar fotos, vos tenías que linkear a otra página que también era de Twitter, y el TweetPic, y eso, y fue evolucionando hasta el punto que hoy vos podés grabar audio para tuitear, podés colocar con fotos o videos, y ahora podés armar inclusive foros para... Está linda. Y justamente, porque lo que decían, esperá, pero si entras 50 personas va a ser una anarquía. No, vos sos el moderador y vos elegís, porque también las 40 personas quieren ser un público, pero tampoco quieren escuchar las otras 39. Le quieren escuchar a esa persona, entonces... Claro. Los que están detrás de esto dijeron, bueno, esto vamos a aplicar. ¿Cómo es la dinámica? Aquí, por ejemplo, me dice un oyente, Ariel... Fede, ayer, por ejemplo, en tu charla estaba escuchando durante mucho tiempo para Guarí Junior. Entre los que entraron a partir de la mitad de la charla, el jugador. Lástima que no supe, porque si no le hubiera felicitado públicamente por el gran campeonato que está haciendo Carlitos Pino. ¿La decía Ariel? No, cómo no cesa el tema del avance de la tecnología, ¿no? Y a medida que uno da un paso para el frente, el otro tiene que también equiparar o buscar innovar y ofrecer al público algo distinto. Claro, lo del sonido que decía Dani, porque vos por WhatsApp le enviaba un audio a alguien y... O si ya te quedas. El mismo tema de la historia, ¿verdad? Claro. Cada cual está donde prende. O sea, vos elegís dónde poner tu historia. A mí, por ejemplo, no me pasa una lección personal, poner historia en Twitter, no, ¿verdad? Están los otros mecanismos, me parecen mucho más, pero el tema del audio, esos son muy válidos. Muy válidos porque... Yo creo que el Twitter es lo que tenemos más conectado de todas las redes sociales. Lindo. Está lindo el foro de Twitter, entonces. Johnny también se va a comer. Quiero hablar con Johnny a la noche. De anécdotas. Debes tener muchas anécdotas, Johnny, ¿no? Yo cuento muchas anécdotas a la noche de cuando arrancábamos y toda esa cuestión. Entonces, y Johnny debe tener, me imagino, muchas, porque arrancó en el 97. Imagínense cuántos años ya también. Estamos con lo que tiene que ver con el gran sábado, superclásico. Vamos, Martín Ariel, con la promo de Cerro Porteño Olimpia mañana. Gran día a través de ABC Cardinal. Arriba el telón, campanada. Ya la agregaron Cerro Olimpia, Cerro Porteño. El ciclón quiere soplar fuerte y alcanzar la cima de la apertura. El decano quiere darle el golpe de gracia y seguir en la punta. Superclásico Cerro Porteño Olimpia.
Barranquilla. Este sábado a las 20 horas en La Nueva Olla. Relata Bruno Pons. Bruno Pons. ¡Qué buen pase! ¡Atención! ¡En caras! ¡Tiró! Comentan Federico Arias. Primer clásico, segundo gol, el sueño del chico que lo festejó con todo. Y Daniel Chun. Hombre de 1000 clásicos, levanta la cabeza y en vez de definir él, devuelve nuevamente. Super Clásico por ABC 730 AM. Con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Llegaron las ofertas a Inverfim. Realizando tus compras desde el 5 y el 30 de abril vas a encontrar descuentos especiales en hornos, cocinas, heladeras, acondicionadores de aire, lavarropas, bicicletas, smartphones, muebles, sommiers y mucho más. Además, con tus compras en productos seleccionados te llevas a regalos increíbles. Para enterarte más, visita las redes sociales o vía WhatsApp al 0981 2888 28. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio, con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo y en nuestras sucursales o ingresa a cubiertas.com.py. La mayor variedad de precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. 12:21. Gracias a quien trataba de informarnos, pero no, hay una confusión. La Conmebol nominó el Estadio Centenario de Armenia para el partido entre River y Junior de la próxima semana. No puede jugar Junior en Barranquilla. Decían que se juega en Centenario en Montevideo. Me preguntaba un oyente. No. Centenario de Armenia. Está Juanma, ¿qué tal? Todavía no. ¿Qué instante? ¿Qué está mirando, Dani? ¿Qué hay de nuevo en el mundo del fútbol? A nivel internacional, ustedes que manejan la noticia internacional con más... Yo tengo muchos sitios de chisme. Sí, estaba muy preocupado con levantaron el programa del Fantino, que está con La Torre, con Mariano Clos. Ese no es el que yo los con Ruggeri. El lunes de la noche. Se levantó sí. Se levantó, sí. Pero qué poco, 2 meses, 3 meses. Estaba mirando ahí la explicación y explicaba Fantino que el programa mide muy bien, que la gente mira mucho porque están todos los pesos pesados ahí. Y que lo que le dijo la gente de ESPN, él va a llevar a América como consejo. Levanta ESPN por el tema burbuja, porque se cruzan las burbujas. Es lo que dijo Fantino, ¿no? No lo puedo sacar. No, claro, yo no te digo por no. Cierra nomás. Lo que dijo en cámara, ante Clo, ante La Torre, ante Ruggeri. No, pero yo no te digo por vos. Levanta justamente porque uno está en un horario, el otro está en otro horario y el otro en otro horario, entonces para que no se junten, está haciendo así con algunas programaciones y designaciones. Entre la tanto, ¿sabes qué programa va a volver? Hablando de Fantino. El show del fútbol. ¿En serio? Pero va a conducir Toti Pazman, que está en una versión periodística también. Ya conozco una vez Toti Pazman. Pero... Cuando no estaba Fantino. Claro, pero reemplazante así, digamos, momentáneo, ocasional. El que se quedó después de Fantino fue Gustavo López. Y la edición era... El ciclo anterior terminó en el 2015. Pero ese programa fue muy visto y daba gusto ver a la noche porque hubo dos episodios. Uno el descenso de River. O sea, era todo conocía el descenso de River. Y el otro programa inolvidable fue cuando Argentina queda eliminado con Uruguay en su Copa América, ¿verdad? O sea, fueron para el espíritu tenía el programa era muy... Cabañas Ruggeri fue. Cabañas, no, me acuerdo de Helio Rossi contra Ruggeri también. Maradona contra Tapia, ¿no? Un programa realmente muy logrado. Me parece que Riquelme una vez llamó también y intervino. Para entretenimiento estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Recuerdo muchas noches de frío mirando el show del fútbol. Aparte, hacían el truco de meter 40 minutos seguidos
y después nunca más. Ahora si van a la pausa ya no. Pero esos 40 minutos eran muy intensos. Para mantener el 11 de la noche, ¿no? 11 de la noche, en invierno. Y fue muy conocido también cuando a Fantino le estaban presionando con el tema rating. Sí. Y le manda la mierda a su productor, tiró todo su cuca. Un kilómetro. Sí. El ESPN, el relator está en el canal y el comentarista en su casa, dice Johnny. Sí, así hacen. Y hay veces que... Puede ser, pero fútbol internacional, porque fútbol local y de Copa Libertadores ¿en la cancha? van a la cancha. A la cancha. No, y cuando preguntaba el tema internacional, hoy FIFA también se suma un poco a una movida, ya que estamos hablando de redes sociales. Lo que la vez pasada había hecho Swansea con Rangers, equipo de Gales y Escocia, el tema de una especie de boicot en las plataformas de las redes sociales que va a hacer la Premier, se suma la UEFA y ahora la FIFA también. Esto en una búsqueda que se detenga el tema del abuso, o sea, de los hinchas con el tema del anonimato, y especialmente en lugares donde el tema del racismo, el tema de ser misógino y ese tipo de cosas sí se trata con una seriedad importante. Y hoy vi que la FIFA también se va a sumar, entonces habrá un periodo donde no se va a estar tuiteando, ni instagrameando, ni tiktokeando, nada de lo que sea, de lo que se esté jugando en ese momento. Muy bien, mira cómo van cambiando. A medida que aparecen las cosas, aparecen las otras. Las negaciones o las... Claro, porque... ¿cómo decir? Cuando te cierran algo. Pero también lo que significa, porque, a ver, es una medida que también tiene sus voces de crítica y uno comprende, porque dicen, bueno, pero ¿qué es lo que ganas con eso? Si realmente querés hacer, ¿por qué no cerrás? Lo que pasa es que genera a ver, es lo mismo cuando dicen, vos decís algo y todo lo que estamos en esto de la exposición pública, o todo lo que tenemos una cuenta, o sea, entonces es decir, bueno, si tanto eso, tenés una vía legal, que acá es mucho más difícil absolutamente todo, pero el otro te va a decir, y bueno, ¿y por qué no cerrás nomás tu cuenta? Claro, si no querés, o como vos, muchas veces te van a decirle al seguidor, ¿verdad? Que no le gusta nada lo que vos decías, porque ¿para qué me seguís más? Pero bueno, el que te sigue tiene también, entonces un poco de esa naturaleza, pero lo concreto es que la FIFA también entonces se va a sumar a esto que empezó como algo inglés, algo puntual de Gran Bretaña también, y que tendrá ahora la movida, y en ese periodo va a ser raro para aquellos que están, lo que estamos hablando durante esta semana. O sea, hoy la gente no puede ver fútbol solamente mirando la pantalla de televisión, sino que necesita ver cuando falló, Timo Werner. Sí. ¿Qué dice la gente de ese fallo de Timo Werner? Quiere ver el GIF, el sticker y bueno, ese tipo de cosas. Tiene tendencia, claro, todo, un montón de cosas. En ese periodo no se va a dar. Hola, Fede Ariel Lani, aquí haciendo ñoqui casero. Qué rico. Aldo de San Lorenzo siempre escucha. Saludos para Roberto Sosa, nuestro director. Está con una mila de surubí y puré de papas. Imagínate, hermano. Gran nivel. Juanma. ¿Qué? Juanma. A Johnny le están cargando de capitalista en el grupo. No, pero Johnny, déjenlo en paz, Johnny, viejo. Cuando no, ¿por qué no? Ariel, si no. Juanma el que ahí le tiró directamente. Tengo que decirle Juanma. Me parece que Millennial se sumó también. Pero Millennial tiene que hablar. Millennial es youtuber capitalista. Millennial es... Pro Superliga. Pro Superliga. Nelson es florentista. Es florentista. Todo lo malo que está en este mundo es el Millennial. Sí, por favor. Trae camiseta de Cristiano Ronaldo, no sé cuál es el tema. Tiene 8 camisetas de Cristiano, ¿no? Y después... Por ejemplo, a Nelson sería interesante preguntarle si él llegó a ver 90 minutos de fútbol sin el celular. Sí. Pero que sin el celular no hacerlo nada sin el celular. No, pero se supone que... O sea, la gente hasta ayer era una locura la calle Ayer salía a las 4:30, volví a las 6 y la gente que en el semáforo está mirando su celular y cuando da verde no arranca, hermano. Pero no va a ver una persona de no hay gente que no esté. Yo te hasta manejando la gente va mirando el celular. Yo tengo al lado mi celular y por lo menos cada momento cuando de acuerdo a las circunstancias miro para divertirme. Porque viste que la gente ahí, el hincha... Pero yo te pregunto, ¿ya sos dependiente? ¿Sos adicto a eso?
¿A qué decían Creo que sí. No, al tema de tener el celular cuando estamos con un evento donde supuestamente vos estás para ver. O sea, la típica foto esa de, Messi o Ronaldo festejando cerca de la grada y todos los jóvenes ahí con el celular y está el señor de entrada de edad o la abuelita mirándole. O sea, es la típica que dice, uy, mira un poco cómo está el mundo. Y en realidad todo el mundo ya estamos de esta forma. Pero entonces, el fútbol todavía es más intenso en ese aspecto porque hay cosas muy en el gráficas, celular, ¿no? claro, vos encontrás un montón de cosas, repetición de jugada, comentarios y los que putean y bueno, te divierte también por un lado, además de ver qué dicen, te divierte porque le da la razón como a los florentinistas, porque no puede estar 90 minutos mirando sin el aparato. No, para ella me pones una trampa, Dani. No, pero una cosa es no poder aguantar 90 minutos de fútbol porque me aburre. Juanma no aguantó y cortó ahí para y otra cosa que vos tenés tu celular, interactuáis a la vez. No es que te quedás acá y dejás de mirar el partido, o sea que en mi caso, ¿verdad? A ver, yo te hago la misma pregunta. Sí. A ver, un partido que vos soñás ver. Sí. Digamos, a ver, ¿sabes qué? La final de la Champions en Istambul o la final de la Copa América en Barranquilla, ¿verdad? Y te dicen, Ariel, te vas para ir a observar, disfrutar ese partido. Una condición, no puedes llevar celular. Y probablemente no me voy a ir porque te mantienes pendiente, ya somos con el... No te vas a ir, ahí está, ¿viste? Federico le seguí la corriente. No, porque a mí me pasó en la final de la Champions, especialmente la primera, Juventus Real Madrid, y me pasó en la semifinal de Francia-Bélgica que hicimos juntos. Yo no me acuerdo de haber tocado el celular. Estaba tan... Y el segundo tiempo de Croacia-Inglaterra, que fue una maravilla. El primer tiempo de Francia-Bélgica. Estaba tan embelesado que no sabía la asistencia de mi celular con lo que estaba viendo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que somos muy dependientes. Yo te puedo asegurar que si dejas tu celular en la casa y no sabes te va a faltar el alma al cuerpo. Pero nosotros no podemos ni a trabajar sin celular. No, claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, me pasó en la cancha de Cerro, que me olvidé mi billetera en mi casa y no volví. El tipo me entendió, el de la barana, pero sí volví por mi celular. Claro. No, pero claro, porque bueno, puede venir así. Ese es nuestro caso, Federico, con nosotros el propósito del laburo. Tenemos un grupo primero para el trabajo, un grupo donde nos comunicamos todas las cosas laborales, ¿verdad? Colaboran compañeros de la cancha, cuando estamos en la cancha, el tema de los cambios, planilla. No, tenés todo en el celular, Ariel. Alrededor, antes de tener los equipos de cualquier partido del mundo que vos quieras. Es muy importante. Por eso yo le hice la pregunta, Ariel, para que después no me digan, no, que ahí hay trampa, que pago a Piré. No. Como espectador, como hincha, como alguien que puede disfrutar. Y acabas de escucharle a Ariel, que está muy lejos de ser que millennial, que hay el nativo digital. Y ¿qué dijo? No, probablemente no me vaya. ¿Te estás percatando, Federico? Lo que acaba de decir Ariel. Me extraña porque no lo tenía tan adicto al celular. Acá dice... Y si Ariel está así, imagínate a los que son más jóvenes. Aquí dice, solo para ver el partido de Cerro dejo mi celular. Imagínate si me dan la entrada para ver una final de la Champions. Tengo 28 años, dice. Bien. Para vos, Ariel, voy después de decir, no. Federico, ¿sabes? A veces, y después dice, necesito paz, tranquilidad, y me quiero ir a mi quintita, me quiero ir a mi terreno. No, pero te va con tu celular. Hipócrita, señor. No, pero voy a disfrutar del aire, de las montañas. Mira un poquitito. Aquí lo dice el señor haciendo live de, mira un poco qué lindo mi arroyo. El señor de Pilar dice, yo por ejemplo cuando juego Olimpia en los 90 no veo mi celular. Ferminio Ramírez de Pilar. Aquí imposible ver partidos sin cel. Pero si me llevan a ver la final de la Champions sin cel, voy de cabeza. Totalmente, señor. Me extraña, Ariel me parece que fue muy ligero en su respuesta. O fue muy sincero. No quiero. Acostumbrado a dejar el celular cada viaje de pesca. 2 días sin celular, 28 años. Bien. ¿Y cómo es sin pesca, che? Lo que pasa es que hay otros factores, el factor de la familia. Nosotros estamos, por ejemplo, en una cancha en condiciones normales, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, y vos tenés tu familia en tu casa, y no podés tampoco estar desconectado de eso, ahora más allá de todo lo que es nuestra tarea. Y yo te voy a proyectar un escenario medio salomónico, pero así ya muy top de gente que está ya en grandes ligas, ¿verdad? Porque viste que muchas veces la excusa es no, pero estar desconectado y mira si ocurre una emergencia, es llevar un celular de
no te voy a decirlo ni baja gama. No, vaya, el 1100. Claro, para decir, si realmente el tema es emergencia, urgencia familiar o algo así, bueno, tenés allí para que si realmente hay que... Pero no vas a llevar, no sé, tu Galaxy, iPhone... Mira lo que dice. Si me dan una entrada en la final de la Libertadores, a cambio de mi celular, acepto. Bien. Pero que me dé la cámara digital para la foto. Ahí está. Está bueno, está ahí bueno. Está. Para el registro. Sí, para el registro. El día de mañana digan, yo estuve en tal... Pero, mira, o sea, más allá de la parte cómica que también interpreté, para mí es genuina la respuesta de Ariel. Y fíjate lo que te ha generado ahí con hoy tus amigos de WhatsApp, Federico, los amigos de Bruno ahí que estás leyendo. Hoy están prestados, sí. Claro, o sea, yo creo que hay de las dos corrientes van a haber públicos muy fuertes y no se puede negar que cada vez van a hacer más lo que te digan. No, gracias. No, gracias con esas condiciones. Y hay gente que entre los amigos interactúa lo que está pasando en el partido con el celular. Claro, totalmente. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Sí. Yo veo un amigo en Argentina hincha de Boca que cuando juega Boca partido importante comentamos el partido, ¿verdad? O viceversa. Es que eso que vos comentaste, sí, Federico, de la novedad de Twitter con el tema del espacio, es eso, o sea, el bichito de... Nosotros somos... A ver, el ser humano es ser social por naturaleza y por necesidad. Y qué mejor cosa que te enganche que un espectáculo deportivo donde hay rivalidad. Porque vos sabés que hay gente que inclusive disfruta más que en ese grupo de amigos haya antagonismo. O sea, si yo soy hincha de Olimpia, no es que quiero que estemos 10, todo del Olimpia, prefiero un 5-5, 6-4, 7-3, hay de todo tipo. O sea, entonces... Es buscar un poco eso. Pero yo no niego otra vez. Pero digo nomás que la tendencia es que esto que acaba de responder Ariel, sí, va a haber gente más radicalizada y con más ejemplos de decir, no, yo ni aunque me dé como el palco COVID de la Libertadores. Fíjate acá, por ejemplo, son lindos los testimonios porque hay gente que va a la cancha, ¿sí?, o gente que mira mucho por TV. Dice, yo era en fútbol en época de pandemia, agarro el celular para putear, ¿sí?, a Alan Benítez en el grupo que nos juntamos para ir a ver fútbol estadio. Y sí, el grupo y ahí se desahoga para traer el celular. Así mismo. Si se ve en casa por TV se comentan los grupos de WhatsApp. Sí. Si se ve en la cancha se usa el celular solo cuando hay polémica para que comenten los que vieron la repetición. Mira lo que dice Juan. Acá hay otra perspectiva, y el hincha que te decía por lo de Alan, ahí sí, por ejemplo, tiene que ser un grupo homogéneo. O sea, que no, claro, dice que el mismo grupo que iba a la cancha, claro, juntos. Claro. Es más, vos sabés que hay gente que está tan así, que tiene así armados grupos, sí, dependiendo de la naturaleza del partido. O sea, ponerle que sea un partido donde yo quiero que estén solamente hinchas de mi club, porque la naturaleza de este partido. Y hay otro tipo, el clásico, donde yo quiero chicanear con mi amigo, claro, del otro diferente club. Después cuando es selección, porque cuando es selección, tampoco tiene mucho chiste que vos estés solamente con lo de tu club. Y así sucesivamente. Acá nos dice de Olivo, Buenos Aires, Sergio Fernández, cuando miro el partido de Olimpia desde Buenos Aires, miro el celo y vamos debatiendo en los diferentes grupos. Ariel no tiene nada que ver eso. El tema del celular ya está mezclando con otra cosa que ustedes se imaginan cuál será. Buen día, muchachos, felicidades por lo de mañana. Soy guardia de seguridad y estamos entre 2 de noche, completamos 12 horas y con mi compañero máximo total hablamos 20 minutos en toda la noche. Es adicto al teléfono, me juego. Eso es horrible. Tuve un par de compañeros que nos juntaban para un asado o tercer tiempo de fútbol y no dejaba el celular, no hablaba, no participaba. Él estaba ahí físicamente, pero estaba totalmente en otra cosa. ¿Sí, Ariel? Dice Juanma, el partido no es lo mismo sin entrar a revisar los tweets del momento. Y además también hay datos que uno va enriqueciendo. En nuestro caso, por ejemplo, yo tengo y reviso cada momento. No es que me desconecto plenamente del partido, al contrario. Vengamos lo nuestro en función al trabajo, sí, es un poco diferente. Y sí, no estoy hablando con aire de justificación. Por eso te decía, en función a un partido en el cual vos no estás trabajando. Por eso te dije, te doy, Ariel, palco VIP, final única de la Copa Libertadores. O sea, ni siquiera te hablo de equipos paraguayos. A ver, el último, más allá de que el partido fue una oda al sueño, ¿verdad? Si yo te decía Palmeiras Santos, Maracaná, acá tenés el ticket. Y vos decís, condición allá abajo asterisco, condición, no llevar celular y no va a tener ningún dispositivo electrónico. Vamos a dar el changüí, ¿cómo es? Cámara digital
para sacarte en la previa, en el momento y en el post partido, ahí con la copa o lo que quieras, o voy a las finales únicas, Entonces, y vos me estás diciendo que no, ni aunque me dé el Maracaná para el COVID, finales de la Libertadores, vos me decís que no, y yo creo que muchos jóvenes se habrán sentido identificados con vos, a pesar de tener acá la oposición de una especie de vieja guardia, por lo que acabas de responder. Soy de Misiones, cada vez que voy a la cancha de Asunción, antes que empiece el partido ya no toco el cel. Tengo 24 años, me gusta disfrutar de los momentos. ¿Está bien también eso? También. Sí. La otra vez el PSG contra City era para mirar cada detalle. Es el espectáculo que ofrecen. Lo del celular, un problema de falta de atención, enfermizo. 2013, claro, no tocaba el celular. En el grupo de la peña oficial Arsenal Paraguay estamos de varios clubes y se debate siempre sanamente. ¿Viste? Eso también están las peñas. Sí, es cierto. ¿Vos sabés que sí. Te hablo de digo cuando, a ver, ya ni me acuerdo, creo que ya van por 4 o 5 años, cuando hacía Premier por Tigo. Me escribían, o sea, cuentas que eran hinchas del Arsenal, del United, del Chelsea, y ahí, o sea, tenemos claro, o sea, interactuando, Dani, o sea, este jugador en la temporada tanto, y sí, te acordás tal cosa, y, a ver, forman otra vez integrantes que son hinchas, acá en el plano local de Cerro, de Olimpia, de Libertad, de Guaraní, pero que se sienten claro, o sea, con... pero con este tema de cómo ahora se consume el fútbol, o sea, y gran parte de esto global, porque vos hoy dice acá el tema de 2 horas y media de un espacio deportivo, la importancia que le damos al fútbol internacional, capaz hace 20, 30 años era imposible, no solamente por una cuestión de no interés o no, sino conectividad. Si antes por cable recibíamos los resultados de un partido que había terminado 3 horas antes y decíamos, mira, pues ese apellido Valdés, es paraguayo, está en el Werder Bremen. No te estoy hablando hace 50 años, te estoy hablando hace poquito en materia de lapsos, y hoy ahí en el día a día ocurre algo, y como vos decías, hasta peñas de equipo de Inglaterra, los muchachos arman acá porque el famoso, o sea, todos tienen derecho a ser hincha, a interactuar, y andar a decirle a esa gente que debe observar algo sin ese aparato que reúne a tantos. No, por supuesto, acá dice Gerardo Figueredo, no puedo mirar partido por TV, me fastidia a mí mismo, y eso que ya tengo 58 años, dice. Y sí, aquí otro oyente, y con esto cerramos, una cantidad de gente está participando. Veo la tele y en el cel tengo la aplicación para escuchar a ustedes, y no solo eso, sino que también mientras miro Twitter. Saludo a mi novia Ana Paula, que me aguanta todo eso, sí. Imagínate, está mirando la tele, escuchando a ABC Cardinal y mirando Twitter al mismo tiempo. Sí, si no entiende debe ser complicado. Se hizo una investigación, se le ofrecía a los millennials ir a una isla paradisíaca gratis, única condición, no llevar celular. Muchos no aceptaron. Una vez fuimos con mi marido a un partido de la Libertadores, era en el Maracaná, coincidió que estábamos en Río y ahí se estaba filmando porque no era mi club y justo firmé un gol sin querer. Mira qué cabas, qué bien. ¿Qué pasó de Bruno? Mañana está tratando Bruno, está preparando el partido, la transmisión. No, está de licencia hasta mañana está viniendo. No me cuesta nada dejar el teléfono, soy Marcelino de Ciudad del Este, cuando veo fútbol el cel está lejos en modo avión, y bueno, por eso ya es el otro extremo también, ¿verdad? Es poner el avión por aquí, ya no. Además, tantas cosas suceden. Oye, claro, tiene que estar conectado al mundo porque... Y por eso tiene que estar, yo me acuerdo esa vez, y ahí te da el ejemplo de los colegas, por ejemplo, esa vez que era la conferencia de Real Madrid en Cardiff, terminó la conferencia de Real Madrid y los colegas españoles dijeron, coños, atentado en Londres, porque todo para ir de Cardiff había que ir a Londres, no había directo. Y ahí vos mirás el Twitter y es lo más inmediato, ¿verdad? Y son cosas, como vos decís, con todo lo que pasa. Ahí ya estaba de preocupación en plena conferencia por lo que pasaba en Londres, donde salía 10, pero 15 igual, muertos. O sea, ¿qué iba a pasar, verdad? Le entiendo un poco al oyente que colocar lo del modo avión, decir, bueno, me desconecto para concentrarme, porque sí, son casos muy impactantes, pero en lo que es la frecuencia terminan siendo excepcionales. Y por este tipo de cosas que estamos hablando, Federico, Ariel y audiencia, es que es un gran gancho y todavía sigue siendo la gallina de los huevos dorados el evento deportivo, porque con otras cosas no se da. Es más, son fenómenos
que quiere la ficción armar y que se había dado, por ejemplo, hace un par de años con esta serie de HBO, Game of Thrones, Sí. el Juego de los Tronos, que cuando se emitía ese capítulo, todos los fanáticos de esa serie hacían lo que acá estamos hablando de lo que se hace en cada partido, como que en cada escena se comentaba. Me acuerdo, no podía creer, domingo de la noche, ¿verdad? Sí, sí. Domingo de la noche, uno de los últimos estrenos, me acuerdo que incluso en Kilkenny se hizo una sala especial, copaba Claro. los comentarios de cada uno. Aquí hay uno con quien me identifico, dice, yo tengo 26 años, pero tranquilamente puedo estar sin celular durante el partido, eso sí. Después me meto una hora en tweet por partido. Claro. Yo veo mucho el Twitter por partido. Sí, Cuando sí. hay un partido importante así, veo mucho y miro todo. Y allí sí podemos conectar con lo que durante la semana hablábamos con el tema de Twitch o las nuevas plataformas, que el Twitter, inclusive por delante de las otras plataformas que pueden tener más glamour, más reach o más engagement, alcance o compromiso, allí es donde vos ves lo que eventualmente antes hacíamos con la vieja radio, escuchando al comentarista hasta 2 horas después del encuentro, con el post partido, o el tema de los programas de televisión, que inmediatamente después hacían el análisis. Hoy Twitter, o sea, se ha consolidado para hacer ese trabajo. Y lo que te comentaba, fíjate que debió ser un fenómeno tan mundial como el Game of Thrones, que en el fútbol se da diariamente. Vos sabés que mañana, a eso o sea, desde las 8 para adelante, en Paraguay la tendencia, las palabras que van a ser tendencia, van a tener relación todo con el superclásico. Cerro, Olimpia, Ordeman, Chiqui, Boselli, Roque, Pollo, Pulpito, o sea, entonces, por eso el deporte es tan codiciado en todo sentido, porque logra lo que, por ejemplo, repito, la industria del cine no puede hacer. Y tratan de armar, de decir, bueno, lancemos esto tal día para que la gente se reúna y hable de esto. No hay otro evento que pueda lograr, ni siquiera los Oscars, como el último domingo, porque todo va en decadencia. Entonces, para entender un poco de este fenómeno que es el fútbol y lo que recién estábamos charlando, por la respuesta que dio. Ahora parece que a Nelson, nuestro millennial, se va a sumar Ariel para decir los que no pueden vivir sin celular. Los que no pueden disfrutar de un partido de fútbol. Tenemos. El arquero Nuevo Cerro tiene Twitch. Es Jaime con su novia, hablamos del Yen. Sí, aplicación de radio en el teléfono, Twitter. Tengo 39 años, hasta me olvido el cel a veces. Pero un partido en vivo no tendría sentido sin las fotos y filmaciones. Resultado de intermedia de noche, vamos a estar con eso también, por supuesto. Bueno, ya nos metemos en el clásico. Estaba Juanma esperando. Juanma. Sí, aquí estamos escuchando atentamente el debate. Está bien, Juanma. ¿Tenés algo para decir? Sí, vos sabés que es complicado. Ahora el Twitter principalmente lo que usamos mucho y en el medio del partido generalmente cuando la pelota va afuera, el arquero saca el arco. Entonces ahí entramos a ver algunos comentarios. Y vos sabés que es interesante el tema de la cámara digital, porque esto es toda una novedad, principalmente para los adultos y los padres o aquellos que ya son abuelos incluso, y vos sabés que están con la cámara, chico. Cualquier cosa que sacan la foto. Pero ahora que te dice foto aquí, foto allá, video, mortales. Sí, porque hay mucha gente también que viene del interior y venir a ver a Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní del interior, tiene otro sabor, solemos ver, o si no, presente una vez más en Paraguay, presente una vez más en Barrio Obrero. Es así. Acá, por ejemplo, entre los que más interactúan, que yo suelo ver por Twitter, de los compañeros, Hugo Silvero, por ejemplo, y él cuando el equipo está mal, es demonio, contra sus jugadores, contra Olimpia. Marini se midió más, ¿verdad? Marini últimamente paró, el año pasado está insoportable. Roberto Sosa contra el arbitraje que perjudica a Arquerito. A ver, después otro más, porque tenemos muchos compañeros que... Guillermo paró, pero... Guillermo la otra vez metió uno en el segundo tiempo, al inicio. Pero en una época Roque era... No, está bien. Marini hay yo le suelo cargar a Guillermo cuando le digo, ahí en Twitter señor sobrio, ahí, claro, pero ahí se va. Y Marini, pero ahora más controlado. Saludos a Guille. Sí. Marini es el ejemplo así lo cambiante que es el hincha en cuanto a un determinado hecho. ¿Se acuerdan del caso Maravilla Martínez, verdad? ¿Por qué lo es así? Que le sacó y
puso primer posteo ahora, desastre, esta maravilla la tiene que sacar el técnico. 3 minutos después, gol de Maravilla Martínez. Mi maravilla puso. No es así. No, y bueno, y es lo mismo que pasa con todos los compañeros. Aquí dice un hincha, un oyente, fui a Cardiff 2017, al final la misma. No tenía rooming, volví en tren a Londres, al bajar me entré a un bar y ahí me enteré del atentado. Mi hotel estaba cruzando puentes, sí, que fue donde se produjo, ¿viste? El tema de... pero ahí en Cardiff había wifi libre, que ponen ya a unos 3 kilómetros a las redondas. Porque lo primero que uno hace también cuando viaja afuera, y no es por cholulismo ni por nada, sino el tema de, antes de buscar wifi, entrar a un lugar y decir, me puede dar la contraseña, es así porque... primero tenés que darle a tu pariente cuando viajas al exterior, y después ves todo lo que viene después. Y es cierto que en el estadio, cuando hay mucha gente, la señal no colapsa. Colapsa. Es así, Juanma, ustedes que están, vos por ejemplo, después están los que utilizan eso como excusa para no reportarse, ¿verdad? No te puede avisar porque no había señal. Pero ese ya es otro rubro, otra escuela y otro tema. Sí, yo creo que Bruno estaría llevando con lo que pasó con Horacio Cava, la figura argentina, ¿viste? Terrible. Juanma, mañana, por ejemplo, te veo una foto allí porque va a ser uno de los privilegiados. Hoy son privilegiados ustedes de estar en el partido que todos quieren estar, como es el Superclásico. Sí, lindo, realmente. Me acuerdo cuando el primer clásico de la era pandémica, en la Nueva Olla, triunfo del Cerro, y el recibimiento, cuando entraban los equipos y eso sí, grabé incluso y está en mi Twitter todavía, en mi perfil, y realmente esos sí son momentos que ameritan, ¿no? Por poner el ejemplo que daba Dani de la final, por ejemplo, una invitación sin el teléfono, no, yo me voy de cabeza. Bien, claro. Bien. Acá me dice Matías Lescano que sí, él estuvo en la final de Cardiff también. Dice, en Cardiff era imposible no usar el cel para grabar todo. Dentro del estadio sí cayó la señal, y dice, bueno, le cayó la señal a... Nosotros en la zona de cabina teníamos, pero Matías sí estuvo allí. Y son eventos donde te vas a grabar, pero también Ariel... Antes se guardaba la entrada, ¿no? Antes se guardaba la entrada y de los conciertos y de los partidos de fútbol. Pero hoy aún más, Federico. Sí. Inclusive después, para no cortarle a Juanma, después te puedo comentar el furor que hay, especialmente en Estados Unidos y en otros lugares, de ese tema de conservar cosas viejas, que después se subastan y están generando un dinero, pero locado. O sea, a ver, lo que hubiera sido. Por ejemplo, el hincha de Olimpia que tenga su ticket del 79 en la Bombonera, imagínate eso tiene un valor y con el transcurso de los años puede ser, pero para que quede en registro nomás, Juanma, vos sos más chico que Ariel en edad, ¿verdad? Sí. Para demostrar que no es solamente una cuestión de edad y no caer en el facilismo, porque Ariel dijo, no, yo sin mi celu, ni aunque me des para el COVID de la Libertadores me voy. Acá Juanma dice, me voy de cabeza, aunque no tenga ni un soporte para registrar que yo estuve allí, vos te vas, ¿verdad? No, claro, y ahí le pedía que tenga la cámara. Generalmente ahora ya te venden los paquetes y te venden la foto y todo, y le saco la foto y después vemos cómo hacemos. Y hay cosas que cuesta registrar, ¿verdad? La cancha, yo me arrepentí, por ejemplo, de no haber registrado la actuación de los Palmeras acá, por ejemplo, que fue sensacional. La otra vez estaba cantando en un programa y estaba hablando yo con mi señora y caí en la cuenta que habrá sido, mira que fuimos ya a muchos lados, pero en el top 10 de momentos emotivos de una cancha está esa actuación de... Para mí esa es la mejor actuación de un evento musical en el campo deportivo, pero como dicen, en el mundo mundial. ¿Verdad? No hay, ni la de Michael Jackson en el 93 del Super Bowl. Esa fue la mejor, porque se dieron elementos muy únicos. Todos los factores que no se suelen dar en una final. Hablando de Marini, acá Néstor Beltrán colabora. ¿Qué dice? No, y hay un Marini tuitea, hay un medio que justamente me planteó acá, Enrique, esta mañana. Sí. Que puso sin lucir, como dando a entender que no jugó bien Libertad en el título. Y Marini parece que Marini en su cuenta de Twitter retuitea con comentarios de la Conmebol los goles de Libertad y sin lucir. Un poco irónico Marini apuntando. No, porque se molestó con un medio digital que puso Libertad sin lucir. Sí, está mal. Sí. Saludos para Orlando Notario que nos envía toda la entrada Olimpia. Y qué cantidad, qué cantidad. Bueno,
El clásico para mañana, cuando fui a la final de la Copa América, a ver aquí también. Final de la Copa América, ¿cuál fuiste, hermano? De Brasil, imposible no llevar el celular, y sí, y acá está, mirá, en el Maracaná. Yo guardo mi entrada de Ciudad del Este, estuve en la final única de la Sudamericana, imagínate no firmar esa locura de los Palmeras y la Tormenta, sí, justo coincidió todo eso. Bueno, Juanma. Pero para cerrar esto, Federico, vos me decís, vos te vas de cabeza, pero si te dice, tampoco puedes filmar ese evento, ¿irías? Claro, está bien. Pero la pucha, no, porque acá... partido, concierto, a mí me encanta filmar, más, hasta una vez tuve la suerte de filmar 2 goles en vivo, uno de Van Persie, en aquel Manchester contra Liverpool, y el otro de Bra. Pero no es que estaba filmando continuamente, no, agarré la jugada en la media cancha, y con el Blackberry, y el de Bra sí, porque fue pelota parada. Y filmar y te queda, porque le filmás todo el entorno ahí, ¿verdad? Pero obviamente que me voy. Tiene mucho más valor cuando es tuyo el trabajo. Claro, la pucha, yo hace poco me acordé yo con Romerito de un partido Argentino Junior con Cosmos, que lo vi a Maradona con Argentino Junior, y Romerito jugaba en el Cosmos y no existía el celular ni foto, nada, y me lo tengo acá y lo voy a recordar por siempre, ¿verdad? Claro, o sea, yo quiero ir a eso, que entiendo que hoy en día el famoso, parafraseando lo del pensador Descartes, o sea, ergo cogito sino que decir, hoy no existís si no publicas. Claro. Pero me parece que hay algunos eventos que, aunque te digan que no puedes, yo estuve ahí. Un montón de partidos y conciertos a lo que he ido, sin celular, sin la posibilidad de publicar nada, celular cuando se sentía con cámara, y lo recuerdo y puedo hablar con una persona que estuvo ahí durante 2 horas de cómo fue todo el tema. Ya que citas, ahora me viene a la cabeza, justo cuando creo que hoy Chipe estaban haciendo otras cosas, y yo aprovecho una mañana ahí en la Plaza Roja, y le digo a la gente, ahí en la Plaza Roja, donde está el Kremlin, el Palacio, la Catedral, está el mausoleo de Lenin. Claro, vos te fuiste ahí. Sí, y vos sabés que allí... Sin filmar, ¿verdad? No podés, o sea, ahí no te podés, además están ahí todos, o sea, toda la KGB está ahí. No podés, no. Y vos hacer el recorrido, inclusive la gente tiene que sacarse si tiene alguna gorra, o sea, y vas así tipo en fila india. No es que tampoco, me puedo quedar unos 5 segundos, no. Corra. O sea, ahí podemos tener un ejemplo de algo, decir, espera, esto es un pedazo de la historia de la humanidad, y decir, pero acá tengo una condición, vos no puedes. No puedes filmar. Olvídate, no puedes ni sacar una foto de tu cámara digital, nada. Y tenés que, no puedes pausar. O sea, es como cuando a Maradona lo habían llevado ahí en la casa. Acuérdate lo que pasó con Maradona, sí. Y la gente pasaba, se filmaba y estábamos Dios carajo. Sí. Y ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de igual de ahí. Bueno, ahí siempre la fila es larga para demostrar, entonces, un poco ese ejemplo de... Igual creo que hay una estuviste ahí, viste, y... No tengo ningún registro. Podés describir perfectamente, y cuando toque el tema alguna vez, de alguna charla, hablar. Claro. Y tuviste el privilegio de estar ahí, ¿verdad? Y sabemos que Ariel no hubiera ido entonces allí. La pucha, Ariel. Yo firmé, pero con cámara digital, gol de Pitón, y dice... yo hará mi boleta... No, tranquila. Haciendo sobuco al horno. Yo me fui a la final 2002 en Pacaembu, sin nada. Estoy esperando el libro, yo estuve ahí, sí, antes de los 50, falta todavía 3 años, señor. Pero sí, van sumando elementos. Estuve ahí. Y va a ser en la era predigital y después la digital. La digital ya con fotos, ¿verdad? Sí, claro. El libro con fotitos. Juanma. Vos sabés que yo tengo una caja de campeones. Y ahí guardo todas las entradas a los partidos que yo iba antes. Vos sabés que yo guardaba antes también mis acreditaciones. ¿Cuál es la más después... valiosa que tenés, Juanma? Para vos, sentimentalmente. Paraguay-Argentina, el gol de Nelson Aedo Valdés en el Defensores. Septiembre del 2009. Sí, tengo otro también que está ahí mano a mano, Paraguay-Brasil, los goles de Roque y de Salvador Díaz del Padre. Bueno, no sé qué me da ganas de llorar de esa época, hermano. Un domingo domingo tan lindo, Día del Padre. 15 de junio. Domingo con frío, pero con sol. Lindo sol. Y después del partido fuimos con Ariel a comentar el partido a mi departamento. Ahí nos fuimos. Me acuerdo, sí. Y me acuerdo que... Vos querías cuando eso comenzaba recién el mundo digital, ¿te acordás? Claro, y me acuerdo que jugaba después de Argentina-Ecuador. Y dijimos con Ariel, 45 minutos ganaba 1-0 del segundo tiempo. Y entra Palacio. Y dijimos con Ariel, ¿para qué le mete a la 45? Y a la 48 empató. Palacio, ¿todo? Sí, me acuerdo bien, ¿no? Qué linda época esa eliminatoria. Estábamos recordando Paraguay, Uruguay y Montevideo.
aquella derrota 2-0, pero Paraguay como líder. Qué linda época, hermano. Paraguay, Estados Unidos, en Filadelfia. Mira, acá tiene la foto. Esta fue la Copa donde vos te fuiste, Dani. Sí. Ahí, el estadio altísimo, ahí ¿viste? estuvimos, en el estadio de los Philadelphia Eagles. Qué estadio, che, ¿eh? Sí. Bien arriba nos envía la foto. Y sí, lindo. En Estados Unidos creo que había un programa donde te pagaban $2,000 a cambio que te conectes por 24 horas de todo. Te desconectes. Las redes sociales en peligro. Bueno, ya estaba el tema de la boleta. Juanma, hablando ahora, mirá, son las 12:59, un programa que fue por todo, pero todo está conectado al fútbol, a la pasión, a cómo se vive hoy. Por eso tuvimos gran cantidad de testimonios y todos me parece fueron válidos. Disculpa los que no pudimos leer. Pero mañana Cerro se apega a lo que dijo Orteman, aunque Cerro tiene un poco más claro el tema en cuanto a una base que por ahí no tiene Olimpia. Pero Orteman ayer decía, mañana consulto por hoy, a ver quién está mejor para entrar el próximo, o sea, mañana a las 20, porque lo del martes va a ser muy importante, pero yo creo que Cerro pone todo lo que tiene mañana. Y haciendo los cálculos, uno y no tiene tampoco mucho a qué recurrir. A lo mejor el tema de los extremos y el centro delantero. Claro, pero en el medio y ataque por ahí tiene un poco más, ¿verdad? Porque atrás ya está muy justo, Marcos Cáceres, y sí, Adorno jugó el clásico de ida, ¿verdad? Es de lateral izquierdo. De lateral izquierdo. Pero eso hablaría, uno siempre coloca el tema del doble 6. Si no juegan Lucena y Villasanti y juegan jugadores como Adorno y compañía, yo no sé si es para que sea tan alternativo el equipo mañana, Juan. O sea, la pregunta es de los coperos, o sea, ¿quién no jugaría mañana ante Olimpia? Yo creo que Enzo podría ir al banco. A lo mejor tiene también allí otra opción para guardarlo. Aquino a lo mejor al banco. Aquino también. Yo no creo que guardar Aquino, ¿no? Por eso, pero por eso decía el tema de los extremos y el delantero. Yo te podría dar la opción, por ejemplo, Juanma, disculpame, Juanma, te podría dar la opción de poner que jugar con un punta y atrás podés jugar con 3, que podría ser Mateus, Carrizo y Aquino, diciendo que Mateus y Carrizo quizás no arranquen en Belo Horizonte. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Sí. Pero ahí, por ejemplo, ya tenés una buena cobertura de 2 jugadores que quizás no van a estar el martes del arranque. ¿Sabes cuál sería el dilema ahí, Federico? ¿Cuál? Que yo tendría que suponer que en Belo Horizonte jugarías con 2 delanteros, ¿verdad? Sí. Yo no sé si el partido en Brasil es para... Pero para vos se impone otra vez Enzo Jiménez, Carrizo y Aquino en Belo Horizonte. No, lo que te digo es que para mí en Belo Horizonte se impone el tema de jugar con un solo punta. Sí. Y con 3 atrás. No, por eso digo, pero estarían para arrancar. Yo partí desde el punto de vista que para mí no, yo no lo pondría del arranque a Carrizo con este nivel y a Mateus en Belo Horizonte. Sí, puede ser. Por eso decía, ahí ya tengo de los 3, uno que va a arrancar que va a ser Aquino y los otros 2 que den todo porque no van a arrancar el martes. Yo creo que la referencia y no sé si después tenés más información sobre el punto, Juanma, es... A ver, en Villarrica, los guardados, pues yo no sé cómo decir si lo de Morales fue guardado o no, porque al final claro. Boselli titular, ¿verdad? Pero no jugaron, Enzo y Aquino fueron los que no jugaron ese partido, ¿verdad? Exactamente, por eso daba esa referencia, pero fueron los 2 que descansaron en ese partido. O sea, vos creés que, vos decías lo de Aquino porque él había descansado contra Guaireña. Por ese antecedente, pero mira que lo Fede tiene también bastante sustento. Claro, porque uno también puede decir, espera, yo voy a la inversa. Justamente porque ya, entre comillas, descansaste, aguanta una seguidilla. ¿Se entiende? Sí. O sea, a ver, aquí no descansó, entonces jugó La Guaira, Clásico y Belo Horizonte. Yo aquí no le hago el esfuerzo por todo lo que significa para mi equipo. Es más, yo creo que cuando Chiqui lo guarda en el Parque del Guaira, también habrá dicho, bueno, te hago descansar ahora y después, bueno, aguantame 270 minutos. En conocimiento del calendario, estoy de acuerdo con vos con el tema del doble 6. No me imagino sin ese doble 6. Varguita, ¿cómo está el chico? ¿Él se recuperó? Sí, ya se reincorporó la semana pasada. ¿Se puede jugar? Sí. No es entonces. ¿Lateral derecho? No, está difícil el tema.
Y después el punta, ¿quién va a ir? ¿El que no juegue en Belo Horizonte? No, Robert ahí. Bueno, después Chiqui va a decidir, ¿verdad? Pero no me imagino al equipo sin Morales de vuelta. Pero la otra vez estuvo. La otra vez estuvo y vos mismo me decías de muy buena fuente que él estaba para jugar desde el arranque, Juanma. Y a lo mejor, yendo a la dinámica de lo de Aquino, por ejemplo, lo hizo descansar contra la Guaira pensando en el clásico del Horizonte. Puede ser. O sea, no le salió bien, pero puede ser eso lo que menciona. Ahora, en vez de Enzo, ¿quién? Porque Fernandito Velar, mira que cumplió con ese rol. Claro. Ahora, en el retroceso me parece que también le costó un poco, porque no sé si en cancha también se dio la misma sensación. Es cierto que duró unos 5 minutos, pero creo que los 5 minutos más cómodos de La Guaira fue cuando Fernandito se estaba acomodando allí y, lógicamente, Ovelar no tiene el retroceso que tenía Enzo. ¿Vos crees que Ovelar podría ser un reemplazante de Enzo Jiménez? Yo creo que Mateus arranca ahí por Jiménez directamente. Mateus por Enzo, ¿y vos seguís con lo de Aquino o eso era más por lo que había hecho en Villarrica? Yo iba más por lo de Villarrica, Dani, pero no tuve en cuenta ese descanso que ya tuvo. Sí. Y ahí sí, se abre de vuelta esa opción. Y porque yo creo que Ovelar se está ganando, a ver, ¿cómo decir? Consideración. Fíjate claro, que hoy está por encima ya de antemano de Ronaldo, ¿verdad? Sí. Que era más o menos de esa característica. Después por encima de quién más, hasta de Pachi, porque puede jugar también detrás también. Exagerando. Pero extrañaría que él arranque detrás de Morales. Claro, por eso acá nos dicen por qué no Fernandito por aquí, nos dice acá, ¿verdad? Es que por eso yo le decía, si Juanma se sostenía en el tema de no, yo manejo información que aquí no volverá a ser guardado. Para mí el candidato potable es Fernandito Velar, inclusive podría hacer el enroque de que lo mande a Mateus por el sector izquierdo, donde más cómodo se siente el brasileño, y Ovelar con el perfil cambiado por el lado de Enzo Jiménez. Así jugaron en Villarrica, Claro, por eso. Entonces, pero a lo que voy nomás es, yo creo que, y esto es un poco la dinámica de tener partidos cada 3 días. Fernandito Velar, hace un mes, uno podía catalogarlo en el espacio. ¿Qué pasó de? Estuvimos hablando. Sí, ¿qué pasó y de? le enrostramos a Ariel. Una vez estuvimos hablando de los jugadores que no llegaron y dijimos qué pasó con Fernandito Velar. ¿sí? Cuando se dio el tema de la fuga, que la guerra, y era ejemplo. Y hoy creo que después lo que hizo contra Guaireña, fíjense la cantidad de partidos nomás que necesitas para volcar la opinión pública también. Guaireña y segundo tiempo de La Guaira, 30 minutos. Hoy hasta me da la sensación de que Fernandito está ocupando el puesto de Cureí, entiéndase, ese que puede ser jugador número 12 y tranquilamente titular si es que le querés darle un cambio. Es más, hasta en la sensación creo que Ovelar le ha dado que a Mateus, si hablo de oportunidades y minutos jugados, para lo que puede ser un chico que justamente pegó el gran salto en un clásico hace 3 años. Aquí no tiene que ir afuera porque está jugando mal, nos dice aquí un oyente. No, yo incluso coincido con lo de Enzo Jiménez. ¿Por qué? Porque Enzo Jiménez, de lo que juegan a la derecha, es el que mejor hace la tarea de volver y marcar. Sí. O sea, él no jugó bien contra La Guaira, pero para Mineiro va a ser muy necesario. Cumple muy bien. Claro. Con el retroceso que vos mismo le estabas endilgando, que no tiene Ovelar, no tiene Pachi Carrizo. Él vuelve bien, ¿verdad? Sí. Maneja eso. Entonces, hasta ahora el tema está por allí, Juanma. Sí, no, yo comparto lo que dice aquí otro oyente, no. Para mí aquí no tendrá 2 buenos partidos, pero para mí en Cerro Porteño tranquilamente te puede parecer claro, es el que marca jugador clásico. También cierto. Entonces, a ver, ese debate sobre Aquino, Fede, perdón, debate sobre Aquino se generó mucho después del partido contra La Guaira, porque muchos pedían también que él saliera, ¿verdad? Y más temprano, digo, porque no está teniendo buen rendimiento, pero es tu mejor jugador. ¿Cómo lo sacas tu mejor jugador? Claro, porque aquí, yendo a lo que decía Dani, cómo se instala en 2 partidos Fernandito, yo no me puedo dejar llevar
por los 2 partidos de Aquino para decir que Claro. si teniendo un catálogo de partidos que lo respalda como figura en Cerro, ¿verdad? O sea, Totalmente. en ese caso no, yo me puedo dejar llevar por lo de Fernandito porque es una buena aparición. Pero pasa. inclusive dentro de su mal Sí. rendimiento, Aquino con Fernandito en el segundo tiempo fueron los que más inquietaron con su diagonal el disparo al arco. Claro, bien, dentro bien. de esa discreción. Es que para mí Totalmente. Ovelar termina beneficiando a Aquino, porque Ovelar hace que no sea obvio lo de la importancia de Claudio Aquino para el armado del juego. Fíjate que en el segundo tiempo, ya que hablamos mucho del tema de los centros, y ayer me estaba también fijando, entre Beto Espínola y Arzamendia cada uno tiró 18 centros. Arzamendia acertó 2 El contra la miércoles. Guaira. Sí, Mirá vos. 2 de 18 y los últimos 2 centros fueron. Y Beto había acertado 7. O sea, números muy bajos. 9 de 36. O sea, de 4 centros tirados, 3 fueron mal. A cualquier lado. Y fíjate que las mejores de Cerro fueron cuando los centros fueron bien tirados. El cabezazo de Boselli que Villasanti no puede llegar es un centro de Beto Espínola. Ese centro que Vareiro cabecea mal teniendo un muy buen panorama, centro de Espínola. Y ese cabezazo de Morales que él pidió mano, también un centro de la derecha. O sea, para la importancia de los centros. O sea, entonces, voy nomás a que cuando entra Ovelar, el equipo ganó mejor tracción por el lado de Beto, porque ahí ya volvemos, y Juanma, que está más ahí compenetrado en el mundo de lo que es Cerro Porteño, también Espínola fue criticado, pero creo que el ingreso de Ovelar mejoró en eso, y a lo que hace rato decía, para mí el parámetro es diferente de hablar de alguien que estaba casi en el ostracismo y decir, mira un poco qué bien volvió, a decir de un jugador que era el ¿Vos decís, MVP, Dani, que no, arrastró, o sea, Ovelar arrastró? lo de Ovelar, y en el liberó caso de a- Aquino, en el caso de Aquino, no es porque, fíjate cómo llegan a este clásico, y cuando hablemos con Johnny también, y porque ayer le pregunté al propio Orteman, había una época donde uno decía, mira un poco, Aquino y Pollo se pelean quién es el mejor jugador del torneo, y se había armado lo del Cerro Olimpia ahí también, porque famoso, vos elogiabas a Recalde y te saltaba el Cerrita y decía, vos no le viste a Aquino, vos le elogiabas a Aquino y el Olimpita decía, vos no le viste al Pollo, y los dos llegan muy bajos, pero yo creo que ni en campamento de Cerro ni en campamento de Olimpia, salvo que haya un informe médico, clínico o físico, los técnicos estén planteando, vamos a darle descanso porque no están rindiendo, ni uno ni el otro. O sea, por eso me parece que son cosas totalmente distintas. Vos sabés que yo tengo un pensamiento con relación a los laterales y los centros que tiraron en este partido contra la Guaira. En el primer tiempo Beto se entró mal, si no quedaba corto. No, en el primer tiempo los dos no acertaron ninguno. Pero sabés que Arzamendia, porque uno se daba cuenta que por arriba Cerro no iba a ganar, al menos con Boselli solo. Y vos sabés que Arzamendia es como que se da cuenta de eso y trataba de tirar esos famosos buscapiés. Por bajo. Busca qué o al primer palo para que pique Boselli. Y siempre estaba bien parada la defensa de la Guaira. Para mí, Beto se entró mal en el primer tiempo, en el segundo tiempo corrigió y fue al revés lo de Arzamendia. En el primer tiempo intentó, se dio cuenta que por arriba no era, y ya en el segundo tiempo es como que le costó un poco más a Arzamendia. Me parece que erraron el camino en ese sentido. A lo mejor tienen que mejorar la precisión, ¿verdad? Pero me parece que el equipo es el que tiene que buscar otra opción cuando se ve superado al menos en el juego aéreo. Bueno, está Juanma, ¿nos te animás a dar un probable? Yo voy a estar seguro el arco, la línea de 4 y los 2 volantes centrales. Después me parece que ya va a ser más o menos una idea, nada más una percepción mía, más que una información. Miguel Magnífico. Martínez, ¿cómo? No, magnífico, porque si no, me parece perfecto que es la parte que está casi seguro, ¿verdad? Martínez, Espínola, Patiño, Duarte, Arzamendia, Lucena y Villasanti. El resto revisable. Cuesta creer que no le meta a Aquino ahí en ese 4 de incertidumbre, porque creo que el resto sí es, entre comillas, charlable. Sí. Pachi, Enzo, Mateu, Morales, Boselli, Boselli. Ovelar, por diferentes motivos, ¿verdad? Pero hay 6 de 11 entonces en tu lista, Juanma. Sí. Y otro que para mí es seguro juega es Mateus. Para mí entonces seguro juega es Mateus.
tema de por quién, ¿verdad? No, por derecha. No, Derecha. ¿por quién? Claro. Claro, mira que sí. Es Mateus, y después ahí dejo la incertidumbre de los tres que restan. Okay. Puede ser Aquino, puede ser acompañado de Pachi, puede ser Aquino con Ovelar, o puede ser Pachi, Ovelar, Mateus, y arriba a mí me parece que juega Robert. Bueno, entonces vos tenés 8 de 11, porque bueno, yo recién dije 6 sin contar al arquero Miguel Martínez, y vos decís que Mateus sí va a jugar. Entonces yo creo que Mateus juega. Sí, claro, faltan 3 nombres, que sería si es Boselli o Morales, si es Aquino, Carrizo, Ovelar para esos 2 puestos. Sí, me parece que por ahí iría el equipo de Cerro Porteño para mañana. Y en el tema sistema, ¿también entra en la duda o podría patear el tablero y arrancar con 2 delanteros Arce? Porque después, cuando analicemos el clásico, si hablamos de obligación, Cerro es el que está más obligado. No creo que juegue con 2 puntas, no creo. Para mí es Morales, y en caso que Chiqui nos considere, es Boselli, pero 2 puntas no creo. Bueno, cerramos por ahora, Juanma. Dale, Fede, saludos a todos. 13:14, Edgar, ya en instantes Johnny González. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenéis todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras, con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet encontrará nuevos caminos. De los creadores de los packs de Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar, y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar maracuyá, combinación natural. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recargados de 20.000 guaraníes de regalo, tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambió, cambiate a Claro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchas, seguridad en las 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. 13:17. Saludamos a Johnny González para hablar de Olimpia. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cómo está, Johnny? Buen día. No, perdón, buenas tardes. No, todo bien, todo bien. Algunos dicen que mientras uno no almorzó sigue siendo buen día, ¿verdad? Que es nuestro caso acá, pero como quiera, Johnny. Justamente por eso. Sé que todavía no almorzaron, entonces les saludo de esa forma. Bien, ¿y vos almorzaste, Johnny? No, señor. ¿A qué hora? Y está proyectado cerca de las 14.
el almuerzo. Qué raro que somos, ¿no? Porque tenemos aprovechado cuando estamos en casa que, ¿verdad? Hacer un poquito más temprano el almuerzo. Pero hay una costumbre ya de comer 2:30 por ahí, Ariel, Dani. Sí. 14:30 nosotros. Y fin de semana, domingo, igual un asado, siempre tarde, quedamos lo mismo, en mi caso al menos. Sábado también, otro domingo también. O sea, no hay... Domingo tampoco tenemos esa opción. De comer a 12:30, como es normal. Bueno, Johnny, hay rompecabezas en Olimpia, hay algunos datos que van revelando cuál podría ser el equipo para mañana. A esta altura, Federico, hay que decir, está asegurado el sector izquierdo de la defensa, el lateral izquierdo, digo bien, el cuarto volante, el volante por derecha, un integrante el micrófono de Ariel está abierto, un integrante del mediocampo interno, Ojeda, y me parece que los dos delanteros y el arquero. Puede jugar Sergio Otálvaro como lateral por la zona derecha, o que continúe Alan Benítez. Me parece que el partido realizado por Alan le permitiría retornar a Otálvaro en el equipo titular. Polenta jugó bien el partido a pesar del gol en contra. Alcaraz descansó por Copa Libertadores, está bien físicamente, podría arrancar allí. O acompaña a Polenta, y si por allí el técnico Sergio Orteman decide poner a otro zaguero centro, podría ser Saúl Salcedo, para que juegue o con Alcaraz o que Alcaraz juegue con Polenta. Y el sector izquierdo para Marcelo Tigarribia. Iván Torres llegó a su quinta amarilla y que está fuera del Superclásico. O sea, Johnny, en la defensa, por lo que decís, el fijo es Antolín. Sí, por los minutos que tuvo en Copa Libertadores, por la cantidad de minutos que tuvo en Copa Libertadores, me parece que Alcaraz es el que va a jugar o junto a Polenta o junto a Saúl Salcedo. Claro, es más, Antolín no hubiera jugado si no pedía cambio Cáceres ahí en la recta final del partido, ¿verdad? Sí, señor. Entonces una línea, salvo que sea Saúl, que ayer Orteman descartaba cualquier tipo de molestia física, sería una línea bien experimentada. Otálvaro, Antolín, Polenta y Chelo. Exactamente. Y hay que decir aquí, el sector derecho, y es que juega Otálvaro y juega Alcaraz, un descanso importante en la semana. No así el sector izquierdo, porque Polenta jugó 90 minutos y Marcelo Tigarribia también jugó gran parte del partido. Y no lo hizo bien, ¿eh? Y no lo hizo bien, sí, señor. Claro, jugando como cuarto volante. Y lo que voy a decir de Polenta, yo coincido más, ya que él queda retratado en el gol en contra. En esa misma jugada creo que hubo otros jugadores, empezando por Alan, Richard y el propio Cáceres, quienes tuvieron mayores responsabilidades en la jugada de Arce, que es el que hace toda esa previa para lo que era el 1-0. ¿Y en el medio? En el medio campo retorna Alejandro Silva, Ramón Sosa va por izquierda, por el medio Brian Ojeda necesita tener minutos, necesita competencia, va a jugar por el medio. O juega con Richard o juega con Rodrigo. Aunque me decían, no lo descartes a Quintana, tener un medio campo joven, Quintana que volvió a repetir un partido con un nivel bajo ante el equipo boliviano. Me parece que si ponemos el orden así, Richard, Rodrigo y Quintana para acompañar a Brian Ojeda. Y domingo no entra ni a los premios, digo, porque citaste a 3 jugadores allí. No está, ¿eh? Digo, un domingo Ojeda, por ejemplo, no entraría en la consideración. Y no sé, Daniel, cómo tomaría un Rodrigo Rojas, por ejemplo, que aparezca Domingo que no fue convocado para el partido por Copa Libertadores, y sí, que juega un clásico, y no Rodrigo Rojas. No entiendo, a ver, pero por un lado el tema ese de cómo va a tomar el ego, yo creo que ya ha pasado ese periodo de adaptación del inicio, por lo que había planteado inclusive cuando se nombraba lo de Orteman, y voy al rasgo, o sea, porque si juega Ojeda va a ser el más libre, y como tapón, Olimpia tiene a Richard y a Domingo, o sea, Rodrigo en ese puesto le ha costado, o sea, yo creo que inclusive, más allá de los rasgos o de la percepción, y la chapa que tiene Rodrigo en el vestuario y en el plantel, me llamaba la atención que en esas opciones, igual voy a decir, Quintana Ojeda suena muy liviano,
más para un clásico. Sí. O sea, Sí. entonces, por eso te preguntaba por lo de domingo. Si me decías, y si Richard se siente bien y quiere seguir acumulando minutos, porque Richard, después de ese retorno, ya está acumulando una seguida de partidos importantes, partidos de mucho desgaste, especialmente en la recta final. Pero lo que voy a decir es que Domingo no está ahí en esa consideración de los 3 que mencionaste. Volvió a dejar la lista de convocados para cada partido de Nicolás Domingo. Parecía que después del partido contra Libertad, para el siguiente encuentro, para los siguientes partidos, más con esa seguidilla de encuentros, uno pensaba que Domingo ya iba a tener continuidad, por lo menos entre los convocados. Sin embargo, no fue a Villarrica, no jugó el partido contra Táchira, tampoco jugó este partido contra el conjunto boliviano, y me parece que puede ir a la banca de expectativa, pero no lo veo arrancando de titular. Bueno, así está entonces el tema. Y adelante. Adelante, Johnny. Jorge Recalde junto a Walter González. Arranca Tata, me parece lógico. Sí. Creo que no, quizás no arranquen los dos contra Inter. Johnny. Señor. Tendría que tener la estadística, pero Olimpia ganó alguna vez en la cancha de Cerro. Yo no recuerdo. Pero se divide el tema de la... Los dos clásicos que recuerdo antes de la nueva construcción fueron cuando Cubilla dirigía a Cerro 2-0, gol de Virgilio, 2000, y recuerdo uno del 98, 1-1, que se suspendió por incidentes, y después no recuerdo otro clásico. Que habían agredido al fotógrafo de... A Carlos Yuri. Alejandro Domínguez, hoy presidente de la Conmebol, entró a la cancha, y vos sabés que no se podía abrir el portón, Dani, que da hacia Sol de América, para llevarlo a Yuri en la ambulancia, me acuerdo, pero nosotros éramos cronistas y cuando eso podíamos estar adentro del campo de juego. Y Alejandro Domínguez fue a patada, rompió el portón que no se podía entrar para que lo lleven a Yuri, fotógrafo de la Nación, al hospital. Me acuerdo fue un sábado. Creo que hay un registro de un partido de los 80. 81 dice Rubén Darío. ¿Cómo? 81. 81 dice Héctor Rivera acá también, gracias Héctor. Gol de Eduardo Ortiz. Entonces ya está. Acá ven Rumanda, 6 de septiembre del 81, Edu Ortiz en el minuto 41. Gracias, Bernardán. Carlos Maciel fue el árbitro, 13.341 espectadores, hace 40 años. Dice Miguel Cáceres. Sí. Gracias a todos. Bueno, ya está entonces la victoria, 81. Porque fueron muy pocos clásicos en cancha de Cerro. Creo que este es el primero. 5 son, ¿no? En Sí, total. creo que 1 más 2 y más 2. ¿Sabes por qué? Porque no se insistió mucho en esto de que nunca se perdió ante el tradicional rival o se le ganó. Siempre era, mirá, está todo tan parejo. Y creo que inclusive era 1-1-1 antes de lo de la nueva olla. Los dos partidos que vos estabas recordando. Claro. Y este del 81. Exactamente, 81, 98 y 2000. Sí. Claro, porque sí, si no, más allá que tenemos nuestra opinión, entonces cuando hay muy pocos partidos, pero porque si gana mañana Olimpia van a decir después de 40 años claro, hubo 4 partidos, ¿verdad? Pero totalmente. Pero aquí pega porque son muy pocas las victorias. Claro, y son números así redondos y esas cuestiones. Pero bueno, y el recuerdo reciente desde que la cancha de Cerro es nueva olla, tenemos aquel 0-0 con público, que es el último partido donde no dirigió Ever Aquino. Ese dirigió Arnaldo Samaniego. ¿Quién había sido Samaniego? O sea, además, dirigió muy bien, hasta el punto que al día siguiente hasta canchereó un poco. Porque acá creo que le preguntamos sobre una juega y no, pero le quieren buscar. O sea, ¿viste cuando está de ganador? Claro, sabía que hizo un arbitraje. Y ese fue el último clásico sin Ever Aquino. Porque el clásico de la segunda rueda fue el póker de Roque. ¿El 0-0 sí? Sí. Samaniego. Claro, eso. Y después el 2-0 de la Fer de... Turín Aguilar. Aguilar Turín. Sí, y después el gol de Pica ahí sobre la hora para el 2-0. Bueno, está. Gracias a todos los compañeros y colegas y amigos también acá, a través de WhatsApp que colaboraron así, porque me había quedado ese quinto partido en la... digamos en la nebulosa, pero ya está entonces, o sea, el primer clásico lo ganó Olimpia, año 1981. Johnny, Darly González, ¿cómo está? Bien, Federico, bien. Ya se preparaba para ingresar en el partido contra el Uruguay, pero entonces se decidió por otro jugador. Me parece que ya puede tener minutos en este partido.
Y Derry no podría aparecer como segundo delantero allí arriba. ¿O lo ves muy verde eso? Yo creo que, teniendo en cuenta el antecedente de Fernández, no creo que el técnico repita una situación similar, Daniel. Pero así de mal, entre comillas, está Derlis. No. Le digo en el sentido de que una inactividad larga se lo pone a él, se lo exigió demasiado, hasta el punto que después de ese partido Fernández ya no fue convocado. Vos sabés que yo no sé si es más presión entrar como entró Huguito aquella vez o arrancar el titular un partido. Para definir. Claro, porque para mí es más presión lo primero. ¿Cuántas veces hemos visto titulares que después de 45 minutos medio flojo, cuando salen, pero ese cuando ya el partido está ingresando en la recta al final 20-25 minutos y a vos te meten para decir, bueno, ¿sabes qué? El equipo titular no me está logrando. Pero el tema es que cuando eso se vio también el efecto del parate, no, pero por eso la lesión en los movimientos, en los desplazamientos. Porque si hablamos jugadores de partido grandes, jugadores claro. Y hace rato y cuándo volvió a las prácticas, porque ayer también se le preguntó y Ordóñez dijo Derli está normal. Claro, él retornó el lunes hace 15 días. Empezó a trabajar primero en la parte física, porque el grupo venía de jugar un partido, y después ya en el campo de juego. Vos sabés que cuando vos estabas por decir lo de la dupla, o sea, yo dije, y si es Derli con Pollo, pero ya que fuiste más categórico, inclusive ahí hasta uno podría decir, no, lo que pasa es que ahorita quiere un 9 más fijo, que sea tipo Roque o Walter, con esa movilidad, porque González lo hizo contra Guaraní y el miércoles también. Va buscando mucho la raya, o sea, para tratar de abrir un poco la defensa y que se puedan meter más los volantes de pisada, pero yo pensaba que lo de Derlis podría ser una opción más que potable para este partido de mañana. Vos sabés que, Daniel, mucha gente pregunta por qué Jorge Recalde dejó ese lugar que venía ocupando en partidos anteriores con Gorosito principalmente. El hecho de ser prácticamente el centro delantero, el que está más cerca de la definición. Y la explicación es que de repente no le llega la pelota, él tiene que bajar mucho y pierde ese espacio que tenía entre el arco y los defensores. Me parece que con Derli podría hacer esa tarea. Ni con Roque ni con Walter no ubica ese sector. Sin embargo, con Derli puede ser el referente, entre comillas, allí en el área. Como lo es con Camacho, ¿no? La otra vez con Camacho, sí, señor. Fue otra vez punta de lanza allí Recalde. Bueno, Johnny, está allí porque todo está supeditado a la recuperación. Ya decía lo de Alcaraz en la defensa y a lo que va a ser el viaje a Porto Alegre. Exactamente, campeonato local, clásico, Copa Libertadores. Olimpia tiene, así como Cerro, como Libertad, como 12, como River, gran cantidad de partidos. Entonces, me parece que este puede ser el último partido en tener un porcentaje muy alto en el campeonato local y también en la Copa Libertadores de América. Creo que para la siguiente fecha podríamos ver varios suplentes o alternativos en el 11 de titular. Bueno, está Johnny. Cualquier cosa ingresamos nuevamente, Perfecto, Federico. Hoy está Johnny para Nacional, ¿vos? Sí, hoy con Fabio Martín hacemos Nacional Guaireña, gran partido. Prueba de fuego, me parece, para Rodrigo López. Lindo partido Nacional Guaireña, te toca lindo partido, Lindo partido, sí, le agradezco mucho ¿A quién? No, y a la actividad, a nuestra profesión. Por supuesto, Federico. Desde producción, a través del tapaboca doble que tiene, se esbozó una sonrisa incómoda, me parece. ¿En serio? ¿Y el segundo turno quién hace? Y hace Wilson. Imagínate, el partido del Sportivo Luqueño, Centenario mañana, tiene todo el panorama Wilson hoy para vibrar con el equipo del Deportivo Luqueño. Qué bien. ¿Va a ser el partido número cuánto ya de Wilson? Quinto. Mira cómo pasó el tiempo. Yo estaba haciendo mi cálculo mental, ¿sabe cuánto fue Wilson? 3. 5 ya de aquel
Inolvidable Jueves Santo, ya, El gol de Pablo Velázquez. El gol de Pablo Velázquez, sí. Cantado con 12 horas de antelación. Ajá. No, pero... Está tipo, quiere ser como Robert Morales. Mira, está ahí... está empujando ahí. ¿Sí, Johnny? Si tenés un solo definidor, me dio que no es muy difícil adivinar quién va a meter el gol. No, así no. Si tenés que dijo... No. Un solo definidor, dijiste, Johnny. No, viste. ¿Por qué querés demeritar lo que hizo el compañero? No, acá ya no creen que Wilson es el amuleto del Quelito ya, Bien, Wilson, ya va ganando. Tiene la ventaja de elaborar la designación. Se puede meter ahí alguna influencia. Eso, hay un 3 victorias tiene River con Wilson. Epa. Yo aclaro, Federico. Él no designa, él decide órdenes. Claro, dice ahí Wilson. Pero aclarar porque hacia la cancha presidente Valle están escuchando, ¿no? Claro, pero hay un frente común entre Juanma y Johnny justamente ante la irrupción. Por eso decía, tipo, Panterita ya quiere ser Wilson ahí. ¿Viste? No sé qué parece. A ver, la Ribey Edo parecen Juanma y Johnny. Bueno, Johnny. Para ser justo, ¿verdad? Porque hace rato le preguntaste a Juanma sobre lo que estábamos hablando de la tecnología. Preguntarle por favor. No, Johnny, alguna reflexión, algo que quiera. Johnny, te va a una final si te dicen no lleva tu celular, por ejemplo. Sí. Pero ¿cómo que no? Vivimos de esto. Y me dicen, bueno, te regalo entrada para ver partido final no voy a final de Champions ni Liga de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Me dicen, vas a ir a ver 12 de octubre Newell, no sé dónde se va a jugar la final. Yo me voy porque vivimos de esto, pero no tengo que trabajar. Si voy a trabajar y me voy sin celular, ahí sí se complica un poco la situación. No, por eso, Johnny. Pero es muy de Johnny. No había necesidad de que quieras bajar la categoría del evento en cuestión. No, pero, ya sé, pero final única elegí Libertadores, Sudamericana, palco VIP. Igual yo me quiero ir al cemento. No, mira, tenés ahí el lounge, tenés ahí el finger food, tenés todo lo que quieras. Y igual vos podés decir, no, yo eso no. Acá la pregunta es, si tenés todas las facilidades, te van a dar clases ejecutivas, no, yo quiero viajar en económico, todo bien. Pero, sin celular, sin una cámara digital, vos vas de cabeza en un evento donde no vas a ir para trabajar, sino para observar como futbolero que sos, Johnny. Totalmente, Daniel. Después salgo del partido, feliz de participar de ese espectáculo y voy a ponerme al día con las redes sociales, con la familia, con la señora, pero tengo que estar en ese partido. Y si es la Champions final, qué sé yo, City, Madrid, final de mayo, Johnny. Pero imagínate si me voy así a la final de la Copa Sudamericana, ¿cómo me iría a la final de la Champions? Claro. Simplemente para expresar. Porque vos era de hace un par de años atrás que no quería ni ver la final ni por televisión. Fue cambiando todo eso. No. ¿Qué prefería ver un partido de Patronato? Metió, desde que apareció Millennial en el grupo, Johnny comenzó a mirar fútbol europeo. Pero bien. Además, le contamos a la gente que, o sea, Johnny, vos no precisaba ese tema, no, si es por trabajo, no. Le contamos a la gente que Johnny es un compañero que en la última Copa América, nosotros acá desde la mesa del Super Sábado le tuvimos que obligar a que se meta en las playas de Bahía. Ahí jugaba Paraguay contra Colombia y creo que vos fuiste el único que no llevaste ni siquiera traje de baño y fue un fin de semana. Una bermuda así medio complicada. Acá te dijimos, por favor, metete aunque sea 10 minutos, porque Johnny era, yo acá vengo a trabajar, ¿qué playa en el nordeste ni 8 cuartos? ¿Te acordás? Le decimos a la gente, ¿no? Porque ese es nuestro compañero Juan de Dios. ¿Con qué güey estamos hablando? Johnny. Señor. Está bien, todavía no se le acusa a Wilson de ser de Cerro. ¿Por qué se le tiene que acusar a Wilson? Estamos hablando de River, sus números. Wilson, el relator spoiler, dice, porque anticipa, miren la propaganda que está haciendo. Saludos para Ángel Rodas. Bueno, Wilson, mañana, el domingo está Juanma. Para hacer bien salomónica la situación. ¿Y el lunes Ariel? ¿Y el lunes Ariel? Sí. River Libertad, sí, está bien.
Está bien, está bien. Vos estás bien con Libertad también ahora, últimamente. Últimamente sí, ganó a Palestino. Ganó a 4-1 Palestino, ganó final, anoche. 4-1 en Colombia, relataste vos también. Sí. Retiro lo dicho. Justo no relaté el partido de Libertad y empató con Nacional 1-1. Que quería gustarnos No, nosotros. Perico, déjale a los relatores. No, me encanta. O sea, es uno que le tiró elevación al... ¿Cómo es el señor del Campofino, vos decís? Ariel. Vos estás diciendo que... ¿Cuál fue la peor destinación que tuviste en tu vida, Ariel? No recuerdo, pero los Para mí fue partidos... un Paraguay-Australia que jugó a las 4 de la mañana. Post 2006. Claro, cuando se retiró Gamarra. Claro. Se retiró Gamarra y le entregó la cinta de capitana a No, es la peor. Yo Villar. te diría un hecho estaba, Caracol estaba lleno, 1 de marzo. Caracol estaba lleno y aparecimos con Cristian Marico con Mato, hermano. 4 de la mañana, partido. ¿Quién te escuchó por radio un partido a las 4? Paraguay-Australia, amistoso. A ver, Ariel. No es la peor designación, no diría por la entidad porque era un mundial. Pero creo que era un partido de Costa Rica-Holanda un domingo. El único partido, y con Martín Fernández lo que iba a transmitir. Ganaba uno de los equipos 1-0 y estaba ya por terminar, rogamos que termine y nos vamos para Bueno, pero ese fue un partidazo. En Brasil 2014, Un día lindo. Cuando fue a los penales, ¿no fue? Un día lindo. Partidazo, hermano. Y bárbaro. ese no es el de Bangal haciendo un cambio. Claro. Del arquero de Krul. Cuando Costa Rica casi eliminó a Holanda. Lo cierto es que se produjo la largue 30 minutos después los penales. ¿Sabes que a este no le gusta el fútbol? No, y después le quiere criticar a Johnny. Sí, no se va a una final sin teléfono y le aburrió la peor designación Holanda-Costa Rica. Es el único partido lindo. Ariel. ¿Y qué? Pero, a ver, Ariel. Y si vos estabas del otro lado, el mundo vibró con eso. ¿Te acuerdas? Porque es la famosa final. Ese partido fue que hubo alargue, empató sobre la hora. Y en el alargue, Bangal hace el cambio de los arqueros. El arquero que atacó. Claro, Krul. Sí, me acuerdo. Y Costa Rica estuvo a punto de eliminar la naranja mecánica. Brian Ruiz, me acuerdo. Cuartos de finales. Ariel quejándose de un partido de cuartos de final del Mundial. No por el alargue nomás. Lo que voy a decir. Yo por el horario. Yo tuve... Yo por el horario. Pero más que... inclusive, porque hasta hubo interferencia en el comentario entre tiempo, el partido de Tacuarí, Cobreloa. Sí, a las 10 de la noche. Tacuarí, Cobreloa, de Copa Sudamericana. Vétega. En serio. Y en el entretiempo entró una llamada. Era la de Copaco, y había sido que parece que el de Copaco bajó la línea ajena. Y a la vez también. De la noche. La ajena, el vecino agarró su teléfono para usar, escuchaba transmisión y hablaba, pero acá hay una transmisión y salía todo al aire. No fue una vez, sino que de repente terminaba y buscaba retomar el hilo del comentario y otra vez le interrumpí. Después yo le dejaba que hablara, porque creo que después ya era más interesante lo que quería decir el señor en su línea privada que lo que iba a comentar a las 11 de la noche. En el Vete, pero lo de Ariel me llama mucho la atención. No, Ariel hoy. Dice Benru, Paraguay-Oman. Partido que al final no fue televisado siguiendo reportes de internet. Sí. Pero ese fue Benru al mediodía. Pero yo creo que Benru lo dice desde el desafío del coordinador. Claro, porque ese fue el partido por el cumpleaños de uno de los jeques, era. Y era el primer partido de Antolín en la selección. Lo conocimos a Antolín. Y como dice Dani, no había tribuna y había una mesa larga blanca donde estaban los jeques. Porque ese partido había que entrar a un sitio, pagar con la tarjeta, no te hicimos a través de la computadora. Sí. Y era una cosa horrible. Y vos, Johnny, a Johnny le tengo que preguntar. Johnny. Sí. A mí me tocó no fútbol. El peor es sí, Johnny. Turf. Castigado me enviaron a cubrir el Turf. Allá por el año 99. Eso no era cuando estábamos juntos en Radio Nacional. Sí, señor. Y después otro compañero también. Mariano Silva. También. Pero si ustedes, aunque sea le metían un minuto de relato, me acuerdo. Sí. Yo me fui, hablé con una persona, entendía la materia y capté al visto y cada vez que me pasaban decía tal caballo, tal... ¿Cómo se era un show, Dani? Porque... Perdón. Estábamos en Radio Nacional y era el Super Deportivo. Se cubría fútbol y el turf le enviaban a los castigados. Se cubría turf, había una piscina de turf. A ver, hoy, último día de abril de 2021, Día del Maestro, es como dirían los chicos, es too much, es demasiado, o sea, las revelaciones que estoy escuchando. Sí. Ariel demostrando que no le gusta el fútbol, sino que le gusta lo periférico. Entre que sin celu, él no va ni a la final
Champions, que un partido de cuarto de final donde el mundo habló del cambio de Van Gaal, fue su peor designación, y ahora me entero que Johnny fue relator de Tour. Sí. ¿Cómo era Johnny, cómo el caballo? No, y está el... ¿Cómo se le dice eso? O sea, no. El que maneja el caballo. El jockey. El jockey, exactamente. Y vos tenés tu planilla, en la lista de carrera, por ejemplo, aparece carrera 8, tal caballo. ¿Y vos relataste toda la carrera? No. Iba anotando cada ganador de cada etapa. Y de repente aparecía el relator y decía, vamos al Club Hípico Paraguayo, y ahí ya aparecía, en tal carrera ganó fulano de tal. O sea, pero Johnny, Mariano Silva tuvo dos memorables relatos, ¿de verdad? Y en un momento dado, el relator me pasaba y justo había que relatar. Por un momento de la carrera. Me acuerdo Mariano cuando dijo que tumbó el caballo. Sí, ganó el caballo y tumbó. Y después otra vez se cayó el jockey y no sabía quién era que ganó. Apareció el caballo a la meta solo, ¿no? El jockey que fue el camino. Vamos como el baño, ¿no? Año 99, sí, no, te entiendo, Johnny, te entiendo. El caballo tenía número, Federico, enorme número. Sí, habrá sido. Aparte, es un mundo aparte los domingos en el hipódromo, ¿verdad, Johnny? ¿Cuáles son los términos, Johnny, más o menos, cuando un caballo pasa al otro y... La jerga sería... Hay una frase de allá que se utiliza en el fútbol, el famoso caballo que alcanza... ganar quiere. Y eso es justamente por la dinámica que tiene este deporte, bueno, que Johnny entonces también incursionó brevemente. Está bien, Johnny, me sorprendió. Yo pensé que iba a ser alguno del ascenso. Yo le escuchaba también a Johnny de noche, fútbol de salón con Serafini, 11 de la noche y eso. ¿Te acuerdas, Johnny, de Antena 2? Una vez estábamos peleados con Blas Antonio y recibimos la información. Yo relataba y él comentaba, no había comunicación, solamente comentario, relato, hasta que sale el que coordinaba y dice, lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de Lobito Martínez. Bueno, una transmisión, y ese hecho nos tocó, me tocó a mí y también a Blas Antonio, entonces nos abrazamos y continuamos trabajando. Lamentablemente, allá por el año 2004 aproximadamente. Me acuerdo, sí, un fin de semana creo fue. Bueno, Johnny, ¿cómo te hace una compulsa con todo? Con nuestro, con Bruno debe tener también. Cristian Marego, Cristian debe tener varios, porque Cristian tenía que... Y después, lo más joven, ¿verdad? Pero Ariel hoy es el millennial. Ariel hoy es el chico de 20 años que vive en otro mundo y que tiene sensaciones totalmente diferentes a las que tenemos nosotros. La hipocresía que mostró hoy en el programa, Ariel. ¿Verdad? Sí. Yo no sé, Ariel. Yo no sé si porque no tenemos más encuentros. Y puede ser. Capaz que sí Capaz que el tema que somos ermitaños nos fue cambiando mucho, ¿no? Sí, puede ser. Porque no sé, no tenemos temas en común. Yo te verdad que ya ves casi Costa Rica me dice que fue tu peor designación, hermano, contra Holanda. No, yo no dije que fue mi peor designación. Es que esa fue la pregunta. Se alargó tanto el domingo que oscureció anocheció, hombre, ahí cuando pintaba todo y iba a terminar rápido. ¿Qué va? Mira de qué te acordás. Mira que hubo otras peores, bro. Pero peores. Está Bruno en línea. Bruno Fabián, ¿cómo le va, señor? Hola, Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Bien, y vos sabés que no puedo descansar. Qué increíble el programa. Un saludo para Johnny y para todos los muchachos. Quiero hacer rápido unos aportes. Sí. Pero primero quiero aprovechar que Johnny está al aire. Y él va a contar mejor la anécdota. Vos sabés que yo estaba escuchando y me quedé sorprendido. Yo dije, pero esto puede ser real, dije yo, porque era insólito lo que yo escuché. ¿Qué? Darío Martínez Mendieta estaba transmitiendo, que en paz descanse Darío. Él estaba transmitiendo básquetbol. Y estaba caliente, era un partido, estamos hablando de la década del 90, que el básquetbol era, pero no sé cómo decirte. Se seguía por radio y por televisión. Sí, gran nivel. Johnny, ¿verdad que Vigiliano le sacó el micrófono y relató él porque el partido ya estaba demasiado emocionante? Exactamente. Contá un poco de esa, Johnny. No, y arrancaba su carrera periodística Darío Martínez Mendieta
era coordinador y también relator de básquet, relataba muy bien, pero era partido caliente y en un momento dado le pide el micrófono y se queda transmitiendo él. Ya, pues, yo estaba escuchando a Johnny y agarró Principiano, dijo, agarró el micrófono, le robó a su compañero el micrófono y relató ponerle los 2-3 minutos finales, que en el básquetbol 2-3 minutos es una eternidad. Pero era un partido, no sé, Olimpia Sol, que estaba, no sé, era 90-90, 92-92, y no se sabía qué iba a pasar. Era una final. En esa época Olimpia tenía grandes figuras. En este caso era el dueño del básquet y se jugaba la final. Y justamente Darío Martínez Mendita, que había relatado gran parte del torneo, el último partido relata, los últimos minutos, sí, relata el gran Principiano. Sí, se enojó muchísimo Darío Martínez Mendita. Y yo tengo las mías. O sea, es que se iba a jugar un clásico, Olimpia Cerro Olimpia. Y no voy a mencionar nombres, pero voy a dar pistas. Un amigo, relator, y trabajábamos en 1 de marzo, y él hacía la previa del clásico, ¿verdad? Y yo era el coordinador. Y éramos jóvenes, ¿verdad? No sé, teníamos 20 años. Y me dice, él me llama un sábado, vamos a salir, hay una fiesta ahí en el Club Sirio, me dice. No, pero mañana el clase, no, vamos, y que vamos. Y el famoso, ¿vos conocés la frase en guaraní? Liga de Yacaré, oye a jugar, dice. Ariel, vos traducirle vos ahí a nuestros señores distinguidos. Lo mismo es. Mira que Ariel está muy especial últimamente, Bruno. Ahora no me extrañaría que no sepa guaraní. Si vos le haces chúmbale al cocodrilo, hasta el cocodrilo se ahoga. En guaraní yo lo dije. Sí. Bueno, entonces me llama la persona el amigo en cuestión, periodista, ¿verdad? Y me dice, no, vamos a salir. Y le digo yo, mira que mañana voy a hacer la previa, yo hago la coordinación, arrancamos a las 12. Te aviso. No, vamos a irnos un ratito, no vamos a irnos. ¿Cómo terminó esa jornada? Yo en el pastizal el Club Sirio y él, yo nunca más le volví a encontrar, ¿verdad? Hasta que empiezo yo a las 12, ¿verdad? Milagrosamente llego abro la transmisión del partido, ¿verdad? Buenas tardes, audiencia 1 de marzo, deporte total, tal cosa, pum, toda la música, hoy con el super clásico, tal cosa, la emoción del fútbol, y llega a la 1 porque a las 13 jugaba creo que el partido del clásico, ¿verdad? Y ya con ustedes en la previa, señores, 1 de la tarde en punto, comanda la transmisión, fulano de tal adelante, buenas tardes, y entra todo el silbato del 1 de marzo, que era una cosa espectacular, ¿verdad? Y entra el tipo y dice, buenas tardes a la audiencia, y vos sabés, enseguida su teléfono, ¿verdad? Sáquelo del aire, carajo. Vaya a ser, qué bárbaro, ¿cómo les pasa eso? Y después se reportó una cita el lunes. Pero en realidad fue un embotellamiento extraordinario, ¿verdad? No, me pregunta acá por un nombre de Ariel, pero yo creo tener la justa, se le dice así, pero doble nombre, sí. Doble nombre. Le gustaron, de los nuestros, pero no, vos te imaginas lo que es. Nosotros que teníamos que estar concentrados como los jugadores, ¿verdad? Cuidar la garganta y todo lo demás. Y él me dice, tranquilo, yo me quedé dormido sobre el pastizal, era una fiesta, no sé quién vino, un grupo, era una locura, era. Y él amaneció el día siguiente para hacer la previa y fue nefasta fue su presencia al aire. ¿No le salía la voz? Bueno, se suma al testimonio acá, che, hay de todo, hay de todo. Te voy a contar una y me voy. Sí. Esta es de un conocido comentarista. Y yo al describirlo ustedes ya van a saber. A ver. Japón y Corea 2002, de madrugada se jugaban los partidos. Las 3 de la mañana, las 5 de la mañana, la 1 de la mañana. ¿Tú no se va a acordar?
¿Vos te acordás, Federico? ¿Vos te Ariel? ¿Se acuerdan? Ahora para los partidos. Sí, no, horrible. Por la diferencia horaria. Y viene cayendo el comentarista con un tupper. Eso lo ya fue llamativo. Un tupper de alimentos varios, ¿verdad? Y vos sabés que se lactaba el tipo, cuando eso es el actor principal, esa fue ya en Radio Cardinal. Y, qué sé yo, fulano, gol de Paraguay, para todo el mundo. El viejo relato ese, ¿verdad? Sí. Paraguay 1. Dije, no sé con quién jugó, no me acuerdo. Ponerle X, ¿verdad? 2002. Fulano está al 0 hoy. Y entra el comentarista y estaba dormido el tipo, ¿será? ¿O qué? Y se le codea, se le mueve todo por supuesto. Y vos sabés que el tipo zafó como un gato que vos le tirás de 10 pisos y cae parado. ¿Sabes qué dice el tipo? Señoras y señores, permítanme decirles con todo respeto y déjenme hacer hincapié y poner en realce. El tipo no vio el gol y estaba pegando la repetición con esa parsimonia. Y me atrevo a decir, y ahí la repetición, un golazo, no sé de quién, pero después de Pepe Cardoso, que este gol consumado de un delantero fulano de tal que recibió de fulano de tal, y ahí empezó a escribir, y vos sabés que escuchaba la red, vos decís, este tipo está atentísimo a la transmisión, es un genio, qué capo. Y de entrada, ellos no nos dio nunca, porque el tipo se despertó, ¿verdad? Y dice, señoras y señores, déjenme decirles con mucho respeto, dice el tipo. Bueno, chao, Federico. Espectacular, che. Espectacular. Me imagino la escena. Ahí se fue Bruno. No. 13:55. ¿Qué anécdota? Alguna ya tenemos que contar varias anécdotas. Abrió su manual, dice acá. La muchacha. Tengo otra anécdota del mismo mundial. Paraguay-Alemania. ¿Te acuerdas de Héctor? Héctor, sí, Paraguay-Alemania. Se llamaba sí, ¿cómo se llamaba? El Rancho. Con el hermano de José Pedroso, Rodrigo. Qué loco aquel partido. Sábado a la madrugada. Sí. Viernes a la noche. Sábado 15 de junio. Sábado 15 de junio, sí. Arrancaba y ese era el primer partido de octavos. 3 de la tarde allá, así que acá habrá sido las 2 de la 3 de la mañana. Sí, las 2 de la mañana. Sí. Y ¿cómo olvidar aquello? Sí. Yo creo que en materia de transmisión, ese mundial se va a llevar toda por el tema del uso horario. Vos recordás lo de Australia también. O sea, sí. Como que el uso horario permite. El que rompió todo otra vez fue Ariel, porque fue Brasil nomás acá y fue un domingo a la mañana. Pero hoy Ariel nuestro horario, domingo. Yo no sé, decimos domingo. Además el partido que fue. La pucha. No, Ariel, el tuyo no, es lo más incomprensible. Pero ¿sabes qué? Es más, ¿sabes qué? Me metiste en la duda, ¿fue el partido de mañana o de la tarde? No, de la tarde fue. ¿Y por eso? De la tarde. O sea, vos te quejas de un partido que además se juega a la hora donde siempre tenemos fútbol. Claro, pues ya estamos terminando, ya tenía cosas que hacer. Nosotros acá estamos hablando de partido en Australia, partido en Corea, la radio me mató totalmente mi amigo. No. Sí, claro, sí, pero no tuviste, ahora tenías cada, ¿sabes qué? Cuando arrancaste, ahora tenías cada partido en intermedia. ¿Te acuerdas cuando en intermedia te jugaba solo? Era el único partido el domingo y teníamos que ir toda intermedia. Sí. Era de esa época, sí. Era el único partido, tenía cosas que hacer, pero bueno, listo, está. General Caballero ahí. Pero quedó la mesa. En ese 2006, yo me había, por ejemplo, hacer un partido de General Caballero con Triqui. Sí. Ese Valle Juez. Yo me acuerdo que me fui en el 2002. Sí. Sin dormir, un frío día. Y me acuerdo que el tipo me hizo problema por mi carnet, estaba vencido. Y le dije, ¿vos te pensás que si yo no vengo a trabajar que había ni a mirar este partido? Le dije, adelante. No. Sí, porque era la pucha. Hicimos partido el sábado a la noche, dormimos un poco y había que ir intermedia y arrancar las 2, un frío en pleno junio, en el Mundial 2002, General Caballero. Por eso. Nosotros hicimos intermedia ya acá. Eso me llama la atención. Parte de definición. Pero Ariel, por eso siempre hay que recordar las raíces. No. Pero está bien. Son a lo mejor Dani no contó todo. Claro. A lo mejor había un programa con
dos chicas esperando, Claro, mucha birra, música. Pero- Algo se frustró en ese Tratemos de partido. salvar de esa Ahí forma, está, pero claro, son Puta, decisiones. último partido, dije, listo, ya Pero está, yo me algo imagino, para la tarde, yo me me imagino costó, a se mucha, alargue. yo me imagino a mucha gente que le quiere a Ariel que se habrá sentido decepcionada hoy con sus. Totalmente. Mira, nunca pensé decir que Con sus peores. hasta lo del celular quedó más chico con esto de ningunear una transmisión. No, está en tu casa, Ahí tranquilo, está. vale, eso. Yo lo vi en mi casa con unas cuantas, sí, estaba bueno. sí. Pero habíamos tenido un partido de primer turno. Por eso. Habíamos tenido el del ni siquiera mediodía. fue domingo de mañana. Sí, fue- tuvimos no. el del mediodía y ese fue a la, tipo a la 4 de la tarde. tarde fue. No, por eso. ¿4 de la tarde el partido, sí? Sí. No. Bueno. Ya me metiste en la duda de cuál era el partido de esa. La pucha, Alemania, ¿quién eliminan ese? Argelia. Y fue Alemania-Argelia. Ese fue un partidazo. Porque yo me acuerdo que Brasil-Chile fue. No, Brasil-Colombia. Brasil-Colombia fue sábado a mediodía. Sí. El día de Neymar. Sí. Ay, me Y entonces, quito ¿cuál una fue el duda. de. Cuarto de final fue, ¿verdad? ¿O Claro, octavo? claro. Cuarto fue. Cuarto. Argentina jugó cuarto con. Argentina jugó con Bélgica. Sábado a mediodía transmití ese partido. Sí. Y sábado a la tarde fue Brasil-Colombia, entonces fue Alemania. Trampo. Sí, Alemania. Mira, lo de Ariel es. No, yo Costa Rica, me acuerdo bien que fue Costa Rica. No, ya sé, quiero ver nomás el otro, cuál era el Real no, pero señores, son las 14 y Santos no puede faltar. Argentina-Bélgica. Yo había hecho ese partido para la televisión. Argentina-Bélgica fue el domingo.